Les doy la bienvenida formal a todos los que participan hoy de esta mesa de ayuda, un puente a la estabilidad, desafíos del segundo semestre. Para quienes no conocen este formato, les cuento que vamos a contar con una exposición de un invitado y luego van a poder hacer preguntas orales. Van a ver que en la barra inferior de Zoom tienen una plataforma donde pueden seleccionar la opción de levantar la mano y yo, cuando termine Esteban su exposición, les voy a admitir el micrófono para que puedan hacer sus preguntas. Pueden utilizar el chat como siempre para inconvenientes técnicos o consultas en general. Y también les quiero agradecer a nuestros sponsors que nos acompañan en el día de hoy. Ellos son Halies, brokers de seguros e inversiones, Bavia Viajes, DA Equipamientos y La Fábrica. Bueno, y les voy a comentar, para quienes no saben, quién va a ser nuestro invitado del día de hoy. Él es director de Invec Consulting, es magíster en finanzas y en economía de UCEMA y licenciado en economía de la UBA. Es asesor de empresas, conferencista y referente de la economía argentina, con importante presencia en los principales medios de comunicación y redes sociales. Es un amigo de la casa y le doy la bienvenida a Esteban Domecq. Bueno, gracias, Flor. Un placer estar nuevamente con tanta gente conocida y querida. Buen día a todos. Voy a compartir la pantalla. A ver, acá estamos. Así comenzamos con la presentación. Ahí me confirmás, Flor, que se está viendo y me escuchan bien. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Yo lo voy a estar viendo en la otra pantalla. Acá estamos. Ok. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Es un placer, la verdad, que estar de vuelta después de tantos meses con varios de ustedes. Entiendo que con algunos venimos recorriendo la economía argentina desde hace varios años. Con otros nos hemos visto tal vez en los últimos meses y algunos es la primera vez que van a escuchar. Pero al margen de eso, yo voy a tratar de conectar los puntos. Conectar qué es lo que viene pasando con la economía argentina en los últimos años para entender un poco de qué se trata este 2024, un año muy particular, para entender un poco dónde estamos en esto que llama un puente a la estabilidad, que para los que me habrán escuchado el año pasado, habíamos dicho gane quien gane, en diciembre empieza la Argentina a recorrer un puente muy complejo en donde el gran desafío era estabilizar esta economía que encima llevaba más de 12 años de estancamiento estructural. Y yo creo que, bueno, ahí está el desafío. Y esto que hablo del desafío del segundo semestre, haciendo foco en este intento de estabilización, tiene que ver con los desafíos, yo creo que del segundo tiempo de este intento de estabilización. Para mí ya pasamos una gran parte del puente, que sabíamos que iba a tener 2, 3 trimestres de mínima. Estamos empezando el tercer trimestre del año. Claramente estamos en la segunda fase y tiene todavía algunos desafíos pendientes, pero ya hay un recorrido hecho. El eje de la presentación lo voy a dividir en tres grandes bloques. Tema uno, quiero poner sobre la mesa el contexto actual, el programa y el punto de partida. ¿Qué están haciendo y por qué lo están haciendo? Tema número dos es irnos a la dinámica nominal de la economía, que es qué va a pasar con el dólar, la inflación, las tasas de interés. Voy a ir haciendo algunas bajadas a nivel micro en el mientras tanto. Y tema tres es por dónde va la actividad, por dónde van los sectores económicos, por dónde van los componentes de la demanda, los ingresos, etcétera. Mapear un poco los escenarios de cómo terminamos de recorrer este puente y pensar un poco la Argentina a mediano plazo. Empecemos por el principio. Y insisto, hay muchos que me vienen escuchando hace bastante tiempo, algunos es la primera vez, pero yo quiero poner en contexto, haciendo un barrido rápido, de dónde está la Argentina en este 2024, mostrando una sola lámina. Fíjense lo que les voy a mostrar acá. Voy a tomar el anotador para que me sigan. Esto es lo que van a ver acá, esa línea, esperen que no puedo tomar nota. Esta línea que está acá es el PBI per cápita promedio mundial. Es el ingreso promedio por habitante del planeta Tierra. Esto que ven acá es el desvío del ingreso promedio de un habitante en Argentina en relación al promedio mundial. En toda esta primera época, esto arranca en el año 1890, fíjense lo siguiente. El piso era 100%. El techo 175 con máximos de 225. Yo no voy a dar una clase de historia acá, pero voy a poner en perspectiva histórica el año 2024 para que entiendan la complejidad del puente que estamos atravesando. En este momento, casi un siglo atrás, la Argentina tenía un ingreso per cápita que triplicaba el promedio mundial.
Ahora, fíjense lo que pasó en las últimas décadas. Y esta es nuestra historia que estamos recorriendo. Yo estoy en vistas desde hace 5 años y fíjense lo que pasó sobre todo desde los 70 hasta acá. Y esta es la novedad que nos aportan las series de Madison. Hoy Argentina tiene un PBI per cápita promedio mundial. Es más, está 3% abajo del promedio mundial. Pero si ustedes observan, tobogán número 1, los 70 y los 80, número 2, número 3. Muchos que me han escuchado y venimos recorriendo los vaivenes de la economía argentina, los 12 años de estancamiento estructural están acá. Desde el año 2011, esta economía está en un claro proceso de retroceso y eso no más, en el medio de una dinámica divergente de largo plazo que da cuenta de una economía, lo voy a decir así para que se entienda, rota. Y esto va a empezar a explicar un montón de fenómenos, pero antes de explicar qué fenómeno, déjenme poner una segunda variable, que es la inflación histórica, topeada en 300% interanual, porque se nos va de escala. Fíjense que la primera vez que quebramos ese techo fue en los 70, fue con el Rodrigazo. Fíjense, está acá, lo estoy marcando ahí. La segunda vez fue la crisis de la deuda en el 82, pre-austral, y la tercera fue en el 89 y 90. La inflación durante la convertibilidad cero y toda la inflación emergente. Nosotros venimos recorriendo la economía argentina en todo este periodo. Y fíjense, abril de este año, 2,89. Este es el puente en busca de la estabilidad que estamos atravesando en el 2024, que lo tienen que pensar como un proceso de transición económica entre una economía y otra, que estamos dejando atrás, un régimen macroeconómico que estamos dejando atrás y un régimen macroeconómico que se va a venir pase lo que pase. Entonces, si yo pienso en la economía de 2 años de estancamiento, ese régimen macro y hacia dónde vamos, y trato de unir esto me da un puente. Y ese puente es el año 2024. Y esa es la transición macroeconómica que estamos atravesando. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque hay que entender la situación económica, cómo les pega a ustedes lo que después vamos a hablar, la actividad, los márgenes, el manejo de caja, etcétera. En términos, acá hay 3 momentos macro. La economía que queda atrás, la economía de transición y la economía de llegada. Y claro, si ustedes observan esto empieza a acumular distintas capas de problemas macroeconómicos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué se van sus hijos de la Argentina? Bueno, por esto, por este deterioro relativo, por este proceso de divergencia macroeconómica. Dicho esto, bueno, fíjense, incorporo una última variable que es el resultado fiscal, que va a explicar también lo que voy a mostrar ahora del programa. Fíjense que las veces que corregimos estos desequilibrios fiscales, 1, el Rodrigazo, 2, la crisis de la deuda y 3, la hiper, fueron eventos nominalmente disruptivos. Yo puedo discutir con el presidente si Argentina estaba en dinámica de hiper o no. Y para mí no, pero estaba en dinámica nominalmente disruptiva. Y esto lo hemos hablado con muchos de ustedes todo el año 2023 en ese camino de ripio que era el año 2023 y una economía que terminó volcada con un principio de espiralización. Para los que me han escuchado, ¿se acuerdan los escenarios? Llegar, derrapar, volcar. Bueno, si ustedes miran esto claramente, el escenario terminó nominalmente disruptivo con un principio de espiralización. Y este es el desafío que estamos transitando. Esto sirve para explicar el por qué, solo para poner en contexto lo que yo les voy a mostrar ahora, qué es lo que están haciendo. Después podemos discutir si va a ser efectivo o no y si podría haber alternativas mejores o no, etcétera, pero después lo vamos a discutir. Pero esto sirve para entender el por qué. Ahora, vayamos al qué están haciendo para, de alguna manera, estabilizar y poner a la economía argentina en una senda de crecimiento económico sostenido, salir de 12 años de estancamiento estructural. Esta es la parte más técnica de la presentación. Yo voy a tratar de bajarla a lo más sencillo. Voy a separar el programa económico en 3 grandes pilares. Número 1, fiscal. Número 2, el balance del Banco Central. Y número 3, precios relativos. Tema 1, fiscal. Esta era la trayectoria que estaba seteada para cerrar el déficit fiscal por parte del Fondo Monetario Internacional con el gobierno anterior. Viene el gobierno de Javier Milei, dice, con esa dinámica la macroeconomía no va a aguantar, probablemente nos vayamos a un escenario para el presidente de hiper, para mí era de Cuasi Rodrigazo, y propone un ajuste fiscal de casi 5 puntos del producto. Inédito, yo les mostré recién, las únicas veces hicimos ajustes o correcciones fiscales de esta magnitud fueron con eventos nominalmente disruptivos. Rodrigazo, crisis de la deuda de la hiper. Ahora,
La estrategia original, y esto va a servir para entender un poco la dimensión del problema, de cada 100 pesos que le entran al Estado Nacional o que le entraban al Estado Nacional, el gobierno gastaba 130. El resultado era menos 30 para una economía que tenía una masa monetaria de 20. Claro, este nivel de gasto público, ¿qué les daba a ustedes? Actividad. Les daba consumo, les daba mercado doméstico, les daba actividad económica y les daba empleo. Pero ¿qué les daba también? Desequilibrios e inflación. Y en parte también empobrecimiento. Ahora, la estrategia de cerrar este déficit, me entran 100, gasto 130, tengo que cerrar 30, tenía una estrategia original que era aumentar la base de recaudación, 40% del esfuerzo fiscal venía por el lado de aumentar los ingresos, iban a subir los 112, 60% del esfuerzo fiscal venía bajando el gasto público, iba a bajar a 112, resultado fiscal cero, cuentas públicas equilibradas. Con la caída de la ley bases, esto se complicó. Ahora, fíjense lo que viene, cómo viene la ejecución fiscal en el arranque del año. Este es el 2015, 2019, promedio 21 y 23 de Alberto sin la pandemia. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, superávit, 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 superávit. Lo hicieron. Esteban, ¿cuánto aumentaron los ingresos? Cero. Es más, los ingresos se cayeron. ¿Por qué? Porque la recaudación le impidió ser compensada lo que cae por la recesión versus lo que sube por los impuestos ligados a la devaluación, sobre todo el impuesto país, en un contexto de caída de la ley bases que le impidió aumentar la base de recaudación. Esa estrategia de subir los ingresos de 100 a 112, bajar el gasto de 130 a 112, los ingresos de 100 se caen a 97. Pero el gobierno cumplió el objetivo y hay superávit fiscal. Significa que el gasto bajó de 130 a 95. ¿Era duro el programa? Ahora empieza a ser durísimo. Y esto va a tener obviamente coletazo en la actividad. ¿Dónde están los recortes más importantes? Obra pública, queda 83%. Cualquier empresario del sector relacionado a obra pública está casi paralizado. Provincias en segundo lugar, y acá está la disputa política, el pacto de mayo, etcétera, cae 75. Subsidios económicos cae 33. Prestaciones sociales cae 22, de los cuales jubilaciones caen 29. En términos de esfuerzo fiscal, 38% es prestaciones sociales, de los cuales 30 es jubilaciones y pensiones. Acá hay un programa de ajuste fiscal, de ordenamiento de las cuentas públicas inédito, que hasta acá viene cumpliendo el objetivo, es el corazón o el pilar central del programa, en un intento de vuelta, cruzar este puente, estabilizar la economía. Con severas consecuencias en el plano de actividad, como después vamos a hablar. El segundo componente del programa, pues este es un problema de flujo. Yo tengo un agujero fiscal mensualmente. Me sale mucho más plata o se me va mucho más plata por mes de lo que me entra. El segundo componente del desequilibrio macro era el problema en el balance del Banco Central, que hemos hablado muchas veces con los grupos de posibles desenlaces de este problema. ¿Cuál era el problema del balance del Banco Central? Que en el activo no había quedado ni un dólar. Las reservas eran negativas. No había nada en el activo. Y en el pasivo estaba la famosa bola de pesos que estaban contenidas en la LELIX, que era todo el exceso de pesos que la economía no puede asimilar, no puede procesar. Había tres maneras de resolver esto, piénselo así. Yo tengo activos, pasivos. En el activo no tengo nada, en el pasivo tengo una bola gigantesca de pesos, encepadas. Hay tres alternativas rápidas de resolver esto. Uno, con una hiper. Esteban, hay que evitar una hiper. Fenómeno. Vamos a la alternativa 2, un Bonex. Canjear el exceso de pesos por un título a 10 años. Esteban, hay que respetar los contratos. Fenómeno, descartado, descartado. Por el lado del pasivo no se puede hacer más nada. Entonces, ¿sabes qué? Hay que conseguir 30.000 millones de dólares, ponerlos en el activo y darles al día los pesos. Esteban, no conseguimos ni un dólar. ¿Qué estrategia te queda? Licuación paulatina en el tiempo. ¿Con qué? Con inflación y tasa de interés por debajo. Entonces, ahí empieza a descomprimirse toda la bola del ELIX, que ahora son pases. Ahora, esa licuadora empieza a perder efectividad a medida que la estabilización avanza. Y es ahí donde en los últimos 2 meses asumen un riesgo, cambian la estrategia de empezar a migrar los pases a títulos del Tesoro Nacional, en una estrategia de reducir lo que es la emisión secundaria o la emisión endógena del Banco Central. Esteban, ¿de qué me estás hablando? Había 2 canillas prendidas.
Uno era el tesoro deficitario, emitían para financiar esos 30 que faltaban. La segunda era la emisión que había que hacer para sostener esta bola de pesos en los pasivos remunerados. La estrategia de licuación fue efectiva para ir descomprimiendo paulatinamente ese exceso de peso. Fíjense, la base monetaria cayó 6% en diciembre, 7% en enero, 9% en febrero, en marzo 6%, pero en marzo ya dio positivo. En mayo positivo, en junio positivo. El apretón monetario terminó en abril. ¿Por qué? Porque como la estrategia era licuación paulatina en el tiempo, la estabilización le empieza a jugar en contra a la licuación. O sea, la licuadora se queda sin potencia para seguir reduciendo el exceso de peso de la economía. Y es acá donde el mercado se empieza en parte a poner nervioso. El crédito empieza a estar un poco más expansivo. Fíjense que el crédito caía 15% en diciembre, 15% en enero, 1% en febrero, 4% en marzo, 0% en abril, pero en mayo ya subió 6%, en junio subió 7%. La seca monetaria terminó hace 2 meses. Justo el mismo momento, aunque vamos a ver después, la brecha cambiaria empieza a sentir el fin de la seca monetaria. Con el fin de la seca monetaria, porque la licuación pierde efectividad, la primer canilla que ya estaba cerrada porque hay superávit fiscal, ahora apuntan a cerrar la segunda, que son los intereses de los pasivos remunerados. En un intento de llevar la emisión a cero, sacando lo que es compra de dólares, que sería la emisión si quieren genuina, aunque lo podríamos discutir, pero todavía falta por resolver algo, y esto es lo que está pendiente, los puts. Y este es el salvaguarda que todavía no se sabe cómo cerrar, porque el sistema bancario necesita tener una válvula de escape si es exceso de pesos, que es Esteban, que es Daniel, que es Doña Rosa, que es la empresa Pirulo, en algún momento no quiere más tener esos pesos. En el frente cambiario, y acá está la recomposición del activo del Banco Central, hubo también un montón de avances. Fíjense la hemorragia de dólares en la gestión de gobierno anterior. Y miren el arranque de este gobierno, más 2.000, más 3.000, más 2.000, más 3.000, más 2.000, más 3.000, compraron 17.000. Pero en junio terminaron menos 84 y en lo que va de julio van casi cero. Acá, digamos, piénsenlo como un balance. Yo tengo que recomponer el activo que estaba en negativo y de hecho, fíjense las reservas. Alberto Fernández, que arrancó con 11.000 positivos, entregó 11.000 negativos, de menos 11 se fueron a menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, más 1. Y ahora flotando, esta semana se le pagó, se pagaron los intereses y el capital de los globales y bonares. Bueno, vamos a estar casi 2.000 millones abajo. Acá hay un proceso de saneamiento del balance del Banco Central por el lado del activo. Están recomponiendo la joya del abuelo, de la abuela, pero que también empieza a encontrar ciertas limitaciones. Entonces, si uno dice, bueno, en materia fiscal hicieron los deberes, algo inédito, y vienen sobrecumpliendo, en el plano monetario cambiario, que es el saneamiento del balance del Banco Central, hay importantes avances, se redujo una gran parte del exceso de peso de la economía y se va recomponiendo el activo del balance del Banco Central, pero empieza a quedar a mitad de camino. Entonces, acá falta trabajar. En el frente financiero, una estrategia muy prolija, canjearon mucho de la deuda que vencía en el arranque del año, descomprimieron el desafío que eran los duales, reprograman con el FMI, pero hacia adelante el perfil de vencimientos empieza a volverse más exigente. ¿Más exigente para quién? Para un país que no tiene acceso al crédito, que no tiene acceso al mercado. O sea, los vencimientos de Argentina no son un problema para alguien que tiene acceso al mercado, pero sí son un problema para alguien que no tiene. Y acá es donde empieza a correr un reloj de arena en la cual gran parte de la suerte del programa, después voy a hablar sobre esto, tiene que ver con que Argentina tiene que ir a un riesgo país de 500 para poder lograr conseguir financiamiento externo. Y el último elemento que quiero poner sobre la mesa, y ahora vamos a hablar de dólar, inflación, actividad, además los temas que les impactan a ustedes en forma directa, es el de los precios relativos. A lo largo de los últimos años hemos venido monitoreando la inflación y el enorme descalabro de precios relativos. La inflación acumulada en los últimos 4 años había sido de 900% a diciembre, pero había precios que estaban extremadamente adelantados. ¿Quiénes? El dólar blue, frutas, indumentaria, verdura, autos, materiales de la construcción, librería, azúcar, calzado, medicamentos. Todos estos precios habían subido entre 1.100 y 1.500%. ¿Cómo estaban sus márgenes, cómo estaban los márgenes de los sectores que estaban en estos grandes ganadores? Bueno, estaban muy bien.
estaban en récord. ¿Qué pasa con el resto de los servicios públicos? Acá abajo, transporte, combustibles, telefonía, internet, dólar oficial, prepagas, todos los grandes perdedores. Sectores que estaban muy afectados con este esquema. Entonces, con este punto de partida, por eso para mí la dinámica era de Cuasi Rodrigazo, porque implicaba empezar a sincerar este problema de precios relativos, empezando por dónde, por el dólar, siguiendo por combustibles y después por tarifa de servicios públicos. Implicaba destapar la olla y eso iba a ser muy inflacionario en el arranque. Y ese era el puente complejo, que gane Milei, que gane Massa, que gane Bullrich, había que empezar a transitar en diciembre. Entonces, lo que les voy a mostrar acá es el movimiento de los precios relativos en el mes a mes para entender lo que está pasando en esto, que esto donde les pega a ustedes, directo en el margen. Porque si los precios de ustedes, de algunos de ustedes, no de todos, están acá arriba y los salarios están acá abajo y el dólar oficial está acá abajo y los servicios públicos están acá abajo, ¿cómo va a estar su margen? Muy bien. Obviamente, para las empresas de servicios públicos, para las empresas de expendio de combustible, para las empresas de educación privada, todo esto, ¿cómo van a estar mal? Ahora, fíjense el movimiento de esto. Estos primeros círculos chiquititos es enero. Fíjense, vamos a seguir primero el dólar oficial. Miren lo que hace el dólar oficial. Se sincera. Todo el atraso cambiario de Alberto Fernández en enero ya estaba resuelto. ¿Se acuerdan los 60 pesos que para el presidente y para el FMI estaban bien a fines del 2019? Bueno, a plata de hoy es 1.250 y en enero estaba 1.250 plata de hoy. Ahora, fíjense lo que pasa en febrero. Marzo, abril, mayo. Miren el dólar oficial. De acá vuelve para atrás, para atrás, para atrás. Y si agrego la última mayo, queda ahí, para atrás. ¿Qué es esto? Lo que muchos de ustedes, Esteban, se está apreciando fuertemente el tipo de cambio. Sí. Y ahora lo vamos a discutir. Vuelvo para atrás. Fíjense el blue. Si el dólar blue está acá arriba, ¿cómo les decía a ustedes que estaba el dólar el año pasado? Que era estratosférico, con riesgo de que se vaya al espacio exterior si salía mal la estabilización. Si el dólar blue está acá arriba y todos los precios de la economía están acá abajo, ¿cómo está la Argentina en términos de competitividad contra los tipos de cambio libres? Regalada. Por eso nos invadían los chilenos, los bolivianos, los paraguayos, los brasileños, los uruguayos, todos. Argentina estaba regalada. Ahora, fíjense lo que pasa en enero, febrero, marzo, abril. Hasta acá, fíjense, marco, enero, febrero, marzo, abril, mayo, el primer mes que rebota. Ahí empiezan a aparecer algunos síntomas también de tensión en el mercado cambiario. Después vamos a hablar. Ahora, si el dólar blue, voy a borrar así me siguen. Si el dólar blue está acá abajo y el dólar oficial le quedó acá y todos estos precios de la economía están acá arriba, ¿cómo está la Argentina en términos de competitividad vía tipo de cambio? Carísima. Entonces ya no entra ningún chileno, ningún paraguayo, ningún boliviano, ningún brasilero. Es más, los argentinos empiezan a hacer fila para irse a Chile, para irse a Miami. Entonces acá empiezan a aparecer algunos problemas. Miren las prepagas. Enero, febrero, marzo, abril. ¿Cómo se desbocaron las prepagas? No, las prepagas recuperaron lo que se les había atrasado la tarifa en los últimos 4 años. Bueno, pero lo hicieron muy de golpe, vuelvan para atrás. Y acá de vuelta vuelven para atrás. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? Miren los servicios públicos. El sinceramiento de las tarifas a mitad de camino. Hay un montón de avances en términos de precios relativos. Ahora, si yo comparo esto, fíjense, voy a agarrar algunos rubros, no se lo tomen personal. Autos, acá, indumentaria, acá, calzado, acá, azúcar, golosinas, librerías están acá. Con los salarios acá, con el dólar oficial acá y con los servicios públicos acá, margen récord. Ahora, si yo vuelvo para adelante y miro la foto hoy, fíjense dónde están estos precios. Acá, bajan. Con el dólar que está más arriba, con las tarifas más arriba, y con los salarios que sí están un poco más abajo todavía. Entonces, ¿qué está pasando con el margen de muchos de estos sectores? Se está comprimiendo. Algo que habíamos dicho a lo largo de todo el segundo semestre que iba a pasar. Se iba a terminar la economía de márgenes récord. Ahora, lo que empieza a preocupar acá es que hay un proceso de sinceramiento, de corrección de precios relativos, que avanzó un montón, pero lejos está de terminar. Entonces, si el esquema cambiario y el esquema macroeconómico deja los tipos de cambio en estos niveles con precios de muchos de los rubros acá arriba que ya no van a tener espacio para comprimir,
acá hay riesgo de que la recuperación no sea en B corta, ni tampoco en U, hay riesgo de L, sobre todo para estos sectores. Entonces acá tenemos un problema de vector micro de precios relativos. Y acá tenemos un problema de ecuación económica financiera de algunos negocios que siguen quedando con un precio relativo que los deja en una situación compleja en términos de contribución, etc. Entonces, ahora, a nivel macro, todo esto era parte del fogonazo inflacionario en el arranque. Fogonazo que vino, pero insisto, acá hay algo que todavía no está del todo bien calibrado. Y esto pega directo al intento de estabilización y va directo a los márgenes de contribución de sus negocios. Entonces, con esta introducción, vayamos a la discusión del tema dólar, inflación, tasas, a ver si este puente complejo que estamos transitando se va a poder transitar y cómo sigue esta película. Y acá está la gran discusión del equipo económico, del presidente, de los analistas, etc. Cortito los números del balance cambiario, Argentina se está recomponiendo de una sequía, las exportaciones van a saltar de 66.000 a 77.000. No es la campaña récord que nos regaló Putin en el post-pandemia, pero tenés una recuperación fuerte con el sector agro saliendo de la sequía, minería, petróleo, etcétera, y con las importaciones sinceradas, porque se terminó el juego de sacarle dólares baratos del Banco Central y encima tener recesión. Fíjense, el superávit de la balanza comercial va a ser de mínima 15.000 o 16.000 millones de dólares, y esto es muy positivo. Si a esto le agregamos otro problema que aparece para ustedes, que en el arranque se sostuvo el esquema de diferimiento de pago de importaciones, vamos a importar por 61.000, pero vamos a pagar importaciones por 50.000. O sea, acá hay una deuda del sector privado con proveedores de afuera que se mantiene y crece este año, y acá esto da cuenta, porque después me van a preguntar, Esteban, ¿cuándo salimos del cepo? Bueno, hay restricciones cuantitativas y también cualitativas, pero además hay un esquema diferente de pago de importaciones, que es un problema para muchos de ustedes. O sea, para la macro, lo que les está permitiendo es justamente comprar dólares y acumular reservas. Hasta acá, hacia adelante ya poco, porque el esquema de diferimiento ya no le permite seguir comprando. Pero si ustedes observan el balance cambiario, Argentina está en condiciones de acumular más de 15.000 millones de dólares de reservas. Y esto es muy positivo. Pero tenemos un problema. Hay un blend exportador, algo que está beneficiando a muchos de ustedes que son exportadores, implica que el 20% de lo que se exporta no va al mercado de cambio, se va a los mercados financieros. Si el blend se mantiene, y esta es la discusión con el FMI, que tenía que terminar ahora en junio y no terminó, esto lo que va a implicar es cómo en realidad lo que va a comprometer es la acumulación de reservas en el año, en un balance cambiario que termina casi en cero. Entonces todos sabíamos, el fondo, el gobierno, los analistas, etcétera, que en este trimestre se van a perder reservas, por estacionalidad, por pagos, etcétera. Lo que está en juego acá es si el balance cambiario hacia adelante puede tener un sendero virtuoso de superávit y por ende de acumulación de reservas, y yo creo que todavía no. Y esta es una de las patas todavía flojas que explica la tensión en el mercado financiero y en el mercado de cambios. Esa tensión que empezó, fíjense, hace 2 meses, este es el tipo de cambio nominal, acá está la devaluación de Kichilov, perdón, cualquier cosa ahí, de Milei, después le voy a mostrar la de Kichilov, cuando asume y sincera de 350 800, Kroll del 2%. Fíjense los dólares que eran un barrilete cósmico el año pasado, se sincera, pero en enero tenemos el primer episodio de tensión, los dólares libres pasan de 1.000 a 1.200 barra 1.300. ¿Qué pasó a fines de enero? Se cayó la ley bases. En febrero o marzo el programa se puso mucho más duro y lograron estabilizar los dólares financieros durante 2 meses. Ahora, desde hace 2 meses, desde el principio de mayo, fíjense la brecha, cuando suben el tipo de cambio oficial, se va a 15, se tensiona, se va a 55, logran bajar a la zona de 15-20 y después subiendo, hoy en la zona de 58% la brecha con el BLU, 51 con el CEX, con el CCL, 50 con el MEP. Tenemos un programa que empieza a banquinear y este programa no puede tolerar una brecha alta de este calibre. Ustedes me han escuchado el semáforo de la brecha cambiaria del programa de Alberto Fernández, que era 80, 100 y 120. Arriba de 120, semáforo rojo, ustedes se quedaban sin precios. Hoy ustedes tienen precios, pero con esta brecha el programa no logra estabilizar, porque esto se mete en su totalidad adentro del proceso inflacionario. Y esa es la inflación que les voy a mostrar que empieza a encontrarse con algunas
barreras inerciales de corto plazo. Entonces, esta brecha, que por el programa de Alberto Fernández no era ningún problema, para este programa es un dolor de cabeza, es un problema. La brecha tiene que volar muy bajito y tenía que ir a un proceso de convergencia, y eso no sucedió. Y en parte la discusión o el trasfondo de esto es esa ingeniería monetaria cambiaria que les mostré al principio, conjugado con ese balance cambiario, que todavía sigue sin cerrar. Y la discusión de fondo es la paridad cambiaria, el tipo de cambio real. Esta es la discusión en la cual está metido el presidente, el equipo económico, etc. Entonces, veamos un poco dónde está el nivel del tipo de cambio para aportar un poco a esta discusión. Hoy tenemos un dólar mayorista en 9.20. Si tenemos en cuenta el dólar exportación, que es un blend, está en la zona de 1050 más o menos, y el dólar implícito para importación está en la zona de 1100. Fíjense el tipo de cambio real histórico. El 1 a 1 de la convertibilidad plata de hoy es 700 pesos. Vuelvo a repetir. El 1 a 1 de la convertibilidad plata de hoy es 700 pesos. Si yo miro este dólar de 9.20 contra el de 700, digo, bueno, en realidad todavía está bastante más arriba que la convertibilidad. Y si tengo en cuenta el dólar importador, está bastante más arriba que la convertibilidad. El dólar de 4 pesos de junio del 2002, cuando explotó la convertibilidad a plata hoy, es 2100. El dólar competitivo de Néstor es 1700. Después voy a volver a esta dinámica, pero acuérdense estos 1700. Acá está todo el atraso de Cristina, acá está la devaluación de Kichilov, devalúa de 980 a 1200 con 25.000 millones de dólares de reservas netas, positivo. Y atrasa el tipo de cambio, entrega prácticamente el dólar de la convertibilidad, Macri unifica y tuvimos un tipo de cambio en la zona de 9.50 plata de hoy, sin controles de cambio, sin cepo, pero con déficit de 5 puntos de la cuenta corriente y mucho ingreso de la cuenta financiera. Cuando perdemos el financiamiento se va acá. Y acá están los 60 pesos que para Alberto estaban bien, que son 1.250 plata de hoy. Cuando Guzmán, Alberto y después Massa atrás en el tipo de cambio, sincera Massa lo clava, termina entregando casi también un dólar muy cercano al de la convertibilidad. Y acá viene el 800 de Milei del 12 de diciembre, que a plata de hoy es 1.600, pero por la apreciación cambiaria hasta el 9.20, en una clara trayectoria de marcada apreciación por delante, con un crawling del 2% y una inflación que va a empezar a flotar entre el 4 y el 5% probablemente. Entonces, acá la discusión es si Argentina puede ir a un peso fuerte, a un tipo de cambio real bajo. Y yo le diría, probablemente sí. Es más, si uno analiza lo que quiere hacer el presidente, las reformas estructurales, la normalización macro, etcétera, probablemente Argentina tenga un tipo de cambio incluso más apreciado del que tenemos hoy. Incluso puede llegar a ser más apreciado que la convertibilidad, difícil saberlo. Lo que yo voy a discutir es en términos de secuencia. Si Argentina, porque esto en definitiva es el encarecimiento de la Argentina, entonces, si Argentina se puede encarecer sin antes haber transitado este puente, o sea, sin antes haber estabilizado la economía, uno, dos, sin antes restablecer equilibrios macro, normalizar, dos, y sin antes reformar, atravesar todo ese set de reformas estructurales que te pueden permitir dar un shock de productividad y competitividad, y ahí sí después encarecerte. Entonces, a esta discusión respecto a si la dinámica cierra o no cierra, yo creo que tenemos un problema de secuencia. Y este problema de secuencia, que yo esperaba en el tercer trimestre, se anticipó prácticamente un mes. Entonces, fíjense los dólares financieros. La tensión da cuenta de un esquema cambiario que empieza a entrar en una zona de asfixia, producto de este problema de secuencia. Argentina no se puede encarecer todavía. No podemos tener el nivel de competitividad de los 90 con el nivel de productividad de los últimos 15 años. No hay manera. Entonces, eso es lo que empieza a tensionar y la pregunta es cómo resolvemos esto. Bueno, alternativa 1, el gobierno logra agarrar fuerte el volante, mantiene el crawling, la inflación converge, converge. ¿Cuál es el riesgo acá? Que la recesión va a ser más grande. Y algunos sectores, por lo que les mostré antes, porque acá hay dos discusiones, lo voy a decir así. Uno, ¿dónde aterriza la avioneta? Si puede aterrizar o no, que para mí está difícil. Dos, si los precios relativos están acomodados para aterrizar, que es otra discusión. Entonces, esto yo creo que puede implicar algún riesgo, o va a implicar algún riesgo, en términos de actividad. No hay B corta, pero tal vez tampoco hay U. Entonces, y no van a cerrar las cuentas cambiarias.
Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Alternativa uno, acelerar el crawling. Acelerar el crawling hoy ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque te va a dar inflación, lo que no necesitamos, y no te va a resolver el problema. Entonces, Esteban, hay que toquetear el tipo de cambio. Sí. Entonces, Esteban, ¿vuela el presidente por los aires? No. Si lo haces mal, sí. Pero acá hay una enorme discusión en torno de si es factible hacer un movimiento adicional en el esquema cambiario. Y yo creo y estoy casi convencido de que sí. Y ese movimiento se podría hacer bien, si se hace con lo que hay que hacerlo. Como vos ya tenés muy avanzado el ajuste fiscal, el saneamiento del balance del Banco Central, la desmonetización, aunque sea parcial, de la economía, consiguiendo a lo de dólares con un programa y metiendo comunicación y coordinación que no estuvo en diciembre y sí tiene que estar ahora, eliminando impuesto país, blend exportador y capas del cepo, yo creo que Argentina tiene la estabilización, digamos, bastante cerca, pero hay que hacer el movimiento y hay que tomar un riesgo. Y esto obviamente cambia la trayectoria de inflación, que voy a mostrar después. Ahora, si quiero resumir esto, Esteban, ¿se va a poder mantener el esquema? ¿Vos estás del lado de los que sí o del lado del que no? Yo estoy más del lado del que no. Entonces, Esteban está del lado del que hay que tomar un riesgo grande. Si se hacen las cosas mal, sí, pero yo creo que hay bastante espacio para hacerlo. Y si yo voy a Surruil, el Austral, o a Caballo, la convertibilidad, diría que hay bastante espacio para hacerlo. Sobre todo porque la parte más difícil ya se hizo. Y si eso se hace, y se hace bien, ese movimiento quirúrgico del esquema cambiario, que va a intentar cerrar la brecha, sacando impuesto país, sacando blend y haciendo algún sinceramiento adicional, después sí podría tener una trayectoria de mediano plazo sostenible con el equilibrio de las cuentas externas. Entonces, acá falta algo. Fíjense los tipos de cambio de Alberto Fernández. Acá están las 4 crisis que hemos monitoreado a lo largo de los últimos 5 años. Esa brecha de 120, que fue 200%, dólares a plata hoy de 2.800, 2.500, 2.400. Entonces, fíjense esa brecha de 200% que fue acá, es esta brecha de 50K. Pero fíjense que en términos reales, este 1.400 que tenemos el contado con liquidación hoy es un dólar 50% más bajo que estos dólares de explosión de Alberto Fernández. ¿Qué quiero decir con esto? No hay combustible macro para ir a buscar estos tipos de cambio. Y esto es parte de la tarea que están haciendo y esto es positivo. Ahora, el programa, lo que estoy diciendo es, no vas a lograr estabilizar o terminar la estabilización con esta brecha en esta zona de 50, que mientras vos no hagas ese movimiento, probablemente la brecha siga tensionada y en forma irregular en aumento. La inflación. Acá está toda la inflación también que venimos monitoreando. En verde y rojo son los saltos devaluatorios. Acá está el fogonazo, el 4,2 que dio mayo, condicionado por la baja de salud, que es la retracción de prepagas y el congelamiento de servicios públicos. Pero déjenme hacer un zoom a la dinámica de corto plazo de la inflación. Esto es la inflación de los últimos 10 meses de la Argentina. Desde julio del año pasado, acá está el fogonazo incipiente de Massa cuando devalúa el tipo de cambio y lo lleva de 280 a 350 y después lo clava. Acá está el desafío que tenía el puente a la estabilización que estamos mencionando, que implicaba sincerar precios relativos, destapar la olla y transitar ese fogonazo inflacionario y toda la baja con el 4,2. Miren la perspectiva inflacionaria del consenso de analistas. Esto es la inflación que se esperaba en julio del año pasado. ¿Qué se puede apreciar acá? Que no capturaban el movimiento cambiario de masa, ni tampoco capturaba algo que probablemente nosotros veníamos capturando, el salto inflacionario. Yo me acuerdo con varios de ustedes, me preguntaban en junio, julio, agosto del año pasado, Esteban, estamos hablando de 20, sí, muy probable 20, de inflación ahí en diciembre, enero. Bueno, fue 25, 20, 20 y 13. Ahora, miren cómo corre la perspectiva inflacionaria. Esto es agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Recién en diciembre, ya efectivizado el salto cambiario, 27 daba diciembre, 25 y 18. Es cierto lo que dice el presidente. El mercado subestimó la velocidad a la cual podía bajar la inflación post-fogonazo. O sea, el programa está siendo más efectivo en términos de bajar la inflación respecto a lo que esperaba el consenso de analistas. Eso es en diciembre, enero, febrero, marzo. Fíjense que siempre va por debajo. Ahora, en los últimos dos ya se empieza a acoplar.
Y si ustedes observan, el mercado empieza a reflejar una trayectoria, digamos, de inflación de corto plazo que se meseta en la zona entre 4 y 5. Y esto es un problema para el crawling del 2. ¿Por qué? Bueno, básicamente lo que les mencionaba antes, pero la inflación de los próximos 90 días va a ser 14 con crawl del 6 acumulado. 180 días, inflación va a acumular 30, crawl del 12. Esto termina en diciembre casi en el 1 a 1. Entonces acá está el desacople nominal. Si a esto le agregamos que bajaron fuertemente las tasas de interés, bueno, eso empieza a darle combustible a la brecha cambiaria. Ahora, perspectiva de inflación hacia adelante. Yo creo que este escenario, fíjense de vuelta cómo se marcaba la perspectiva inflacionaria acá y qué es lo que pasó después. Yo creo que este escenario tal vez tiene poca probabilidad de ocurrencia, lo voy a decir así. ¿Qué me imagino en la inflación? O el gobierno, a costa de un programa más duro y de más recesión, es exitoso en hacer converger la inflación al 2 y después la va llegando al 1 y al 0 y la inflación hace esto. Perdón, no en este tiempo, ¿no? Va a ser más lento. Porque vamos a suponer, llegamos a diciembre a una inflación de entre 1 y 1,5. O la inflación va por acá y el gobierno ganó la pulseada, o la inflación va, para mí va a ser esto. No sé cuándo, pero en algún momento va a ser esto, va a ser esto y después baja. ¿Qué le quiero transmitir con esto? Que yo creo que la estabilización está cerca. Terminar de cruzar el puente está cerca. Pero no creo que sea un proceso lineal. Yo no creo que se pueda dar este proceso lineal que cree y necesita el gobierno. Tampoco creo que pueda ser sostenible una dinámica de amesetamiento de la inflación con esta ingeniería económica. Pero también creo, en cierto modo optimista, en que hay mucho espacio para que la inflación haga esto. Y esto, perdón, ahí lo exageré el movimiento, debería ser algo así. ¿Cuándo? No lo sé. Pero el tercer trimestre que estamos ya transitando va a ser de alta tensión y bisagra. Y hay un timing que empieza a correr. No me lo imagino al final del año este movimiento. Porque ahora voy a mostrar, hay una exigencia financiera en enero que es inatravesable si esto no se resolvió antes. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque la inflación de corto plazo, fíjense, esto es la inflación de alimentos y bebidas. En rojo es el dato oficial del INDEC. Acá está todo el fogonazo inflacionario. Acá a finales de marzo se abrieron las importaciones de alimentos, se llamaron a los supermercados, etc. Fíjense cómo lograron quebrar. La inflación de alimentos cerró en la zona del 2% el último mes, según los relevamientos de la consultora de alta frecuencia. Y la núcleo cerró en 4,5 y la general en 4,8, después del 4,2 la general y 3,9 la núcleo. O sea, mayo contra junio, la inflación empieza a flotar. Y eso tiene que ver con los componentes de corto plazo de la dinámica inflacionaria. Yo creo que el problema de la inflación en Argentina se va a resolver y eso es algo muy positivo. Ahora, eso no quiero decir que vaya a resolverse en un formato lineal y en este primer intento, en la cual todo tal vez sale bien y la inflación en 6 meses es del 0,5% mensual. Yo no lo estoy viendo. Yo creo que hay componentes de corto plazo, llámese paritarias, llámese crawl del 2, llámese brecha cambiaria, llámese tarifa de servicios públicos, llámese inercia contractual o indexatoria, que le ponen un límite a pesar de el importante ajuste y la importante recesión a el proceso de convergencia de la inflación. Y ahí es donde creo que falta un movimiento más. Entonces, para mí la estabilización está cerca. La inflación tarde o temprano va a cero, eso es muy positivo, pero falta un movimiento más acá. Tasa de interés bajaron, bajaron, bajaron. ¿Para qué? Para que la licuadora siga trabajando, pero ni bien se empezó a recalentar la brecha cambiaria, se dieron cuenta con esta inflación inercial amesetándose que le dieron de comer a la brecha cambiaria y pausa a la baja de tasa de interés. Entonces, si yo estoy viendo inflación de 5, 5, 5, 5, con aceleración y después baja, estas tasas que les están ofreciendo ustedes para créditos al 20, 22, 25, para una economía que todavía tiene algo más de inflación por delante, es una tasa muy buena que tienen que tomar. Porque yo no me imagino tasas subiendo y después bajando. Yo me imagino tasa flat, mayor licuación inflacionaria cuando acelere, y recién después cuando perfore, recién ahí se van a bajar las tasas de interés en la Argentina. Entonces, estamos en pausa y vamos a ir en pausa por algunos meses más. Los que puedan capturar
ahora créditos bajos al 2022, que da cuenta de una economía casi estabilizada, que para mí todavía no está, me parece que tiene un financiamiento ahí muy, muy valioso para tomar. Último comentario con respecto a la parte más monetaria y financiera, es lo que está pasando con los mercados. Esto es, acá se reestructuraron los bonos en el gobierno anterior, la crisis de Guzmán, empoderamiento de masa, crisis de masa en marzo, abril del año pasado, volatilidad en torno a las elecciones, y después el mercado de 30 se fue a 40, 50, 60. ¿Qué vio el mercado? El resultado fiscal. Empezó a ver que la operación de corazón estaba saliendo bien. Y para un paciente con un perfil de vencimiento despejado, estas paridades de 20-30, con retornos de 40-50 en dólares, daba cuenta de deuda que estaba regalada. Entonces el mercado eligió creer, compró, en la medida que vio que la operación, que es ingeniería macroeconómica, ¿ustedes qué estaban viendo? Que la actividad se destrozaba. ¿Y eso es síntoma de qué? De que el paciente está en el quirófano. ¿Qué está viendo el mercado? Que la operación del corazón y pulmón estaban saliendo bien. Ahora, desde hace 2 meses empezaron a ver que faltan algunos movimientos más en el programa. Esto que yo le estoy mencionando. Entonces, ahí dejaron de comprar. Y ahí se tensionó la brecha cambiaria, ahí dejaron de subir los bonos y ahí dejó de comprimir el riesgo país. El riesgo país había bajado de 2.800 a 1.100, rebotó y está en 1.500. Yo creo que acá entramos en una dinámica binaria. De acá a fin de año las paridades o se van a 70/80 o se van a 30/40. Pero no me imagino las paridades en 50/40 a fin de año. No me imagino un riesgo país entre 1.200 y 1.600 a fin de año. El riesgo país para mí va a ser 500, 800 o va a ser 2.500 o más. Entramos en una dinámica binaria y esto se resuelve en este trimestre, para mí. Esto para los que tienen bonos. Obviamente, manejo de cash management para compañías, esta volatilidad no la recomiendo. Con una inflación de 5, las LECAPs rindiendo 4 es una alternativa a los temas 1, más o menos para proteger contra la inflación. Para los que están pesimistas, para mí sigue siendo brecha, que va a seguir tensionada y probablemente todavía con algo de aumento. Bien, este es el punto número 2. Hay una estabilización o un intento de estabilización en curso que fue muy exitoso para destapar la olla, soltar el fogonazo y contenerlo. Yo creo que en este esquema, digamos, la dinámica cambiaria ya da cuenta de síntomas de asfixia. El Banco Central dejó de comprar dólares en el mercado de cambios, dejó de acumular reservas y la brecha se tensionó a un nivel que para el programa es muy dañina y los mercados le están marcando también la cancha y están reflejando este principio de agotamiento. ¿Qué está pasando entonces? Yo diría que este puente tiene dos grandes tiempos. Y el primer tiempo se ganó 1-0. Había que destapar la olla y se hizo. Y se contuvo esa dinámica nominalmente disruptiva. ¿Con juego bonito? No. Pero se podría haber perdido 3-0 y se ganó 1-0. Desde hace 2 meses estamos transitando el segundo tiempo, la segunda fase de este puente, que tiene sus propios desafíos. Ok, la inflación de 12 se fue a 25, de 25 bajó a 5. Ahora hay que bajarla a 1. El riesgo país de 2.800 bajó a 1.400, ahora tiene que ir a 500. La actividad se metió en el valle y ahora se tiene que recuperar. Y estos son los desafíos de este segundo tiempo, en el cual el programa tiene que tomar un riesgo con esa recalibración. Y todo eso se juega ahora a la suerte en estos 2-3 meses que tenemos por delante. Y esta es la tensión que estamos viendo en el plano financiero, en el plano cambiario y en el plano político. Entonces, dicho esto, veamos un poco dónde está la economía, dónde está la actividad, dónde están los sectores, qué pasa con su demanda, etc. Esto que ven acá es la producción de bienes y servicios de toda la economía en su conjunto. ¿Qué es esto que está acá? La recuperación post-pandemia. Mitad del 22, el programa Alberto se queda sin nafta. Se termina la recuperación y empieza la economía bajonera. En naranja es el promedio trimestral, la economía baja, sube, baja violentamente en los últimos 2 trimestres. Ahora, eso que están viendo ahí, de los últimos 3 años, es apenas esto de los últimos 12, es este recuadro. Y acá tenemos el cuadro de estancamiento estructural que venimos recorriendo desde hace muchos años. En el año 2012, sequía, B corta. Año 2014-15, la crisis cambiaria de Kicillof, devalúa, y ahí está la U. La U abierta del 16.
La L del 2018-19, triple shock, sequía, crisis cambiaria y crisis política. La B corta profunda de la pandemia. La salida y la viborita bajonera del último año y medio. Entonces, si ustedes me preguntan hoy dónde estamos en esta dinámica, fíjense en términos de niveles. Obviamente, si la economía está estancada y la población crece, el PBI per cápita argentina está haciendo esto. El PBI per cápita del mundo en el mismo periodo hizo esto, subió 20%, hizo esto. Si yo conjugo el PIB per cápita mundial con el PIB per cápita de Argentina, me da eso que le mostré al principio, ese proceso de divergencia de Argentina, que explica muchas cosas. ¿Por qué la pobreza está en aumento? ¿Por qué se van los chicos? ¿Por qué tenemos hoy un presidente que es economista? Entre otras cosas. Ahora, si ustedes miran el año 2024, en una estabilización, vamos a suponer exitosa, aunque probablemente conflictiva, pero exitosa al fin, acá tenemos el trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 está acá, trimestre 4, el promedio del año te da esto. Fíjense que en términos de nivel, la economía está más o menos en este mismo nivel de piso inflacionario sacando la pandemia. Y acá está el nivel de techo. En esta economía que va, viene, va, viene, va, viene. Bueno, ahora, si lo ponemos en perspectiva trimestral, este es el cuarto trimestre del año pasado, la economía está cayendo técnicamente desde mediados del 2022, pero como no había 2 trimestres consecutivos de caída, no hablábamos de recesión técnica. Pero fíjense que acá la economía, acá sí ya está en recesión técnica, con una entrada violenta en la recesión. Nos agarró una especie de pozo de aire. Y esto es lo que sintieron ustedes, lo que sintieron al final del año pasado y en el arranque de este año. Segundo trimestre, y ya estamos empezando el tercero, estamos en este momento acá. Nosotros no estamos viendo una profundización de la contracción económica y tampoco estamos viendo la B corta. Estamos viendo un valle que se está transitando con una recuperación que va a ser incipiente y lenta también. Y ahora voy a bajar a detalle. Entonces, si ustedes me preguntan, Esteban, ¿dónde nos encontramos en este 11 de julio? Nada, después de meternos en este pozo de aire, estamos transitando este valle con un nivel de actividad muy bajo. Ahora, este nivel de actividad, fíjense lo que pasa cuando abrimos los sectores económicos. Todo esto es producción de bienes y servicios de toda la economía. Acá están todos ustedes juntos. Miren cuando abrimos ese 2023 bajonero, pero quebrado sectorialmente. La primera columna que ven acá es el dato de diciembre y este es el de 12 meses. Todo esto es actividad. Ocupación hotelera no residencial más 60%, turismo receptivo más 60%, escritura mercado inmobiliario más 20%, moto más 14%, producción de autos más 13%, shopping más 12%, patentamiento de autos más 10%, minería más 9%, petróleo más 9%, ocupación hotelera más 4%. Todos los sectores expansivos, ultra expansivos del año pasado. Acá estaban los sectores algo trabados, gas, industria, comercio, minorista. Y acá estaban los sectores afectados. ¿Quién fue el gran perdedor el año pasado? El agro. ¿Por qué? Por una sequía histórica, cayó 20%. Y oleaginosa cayó 51%. Crédito mal, menos 14%. Pesca, menos 7%. Construcción, menos 8%, donde diciembre ya estaba mostrando ese pozo de aire. La estabilización estaba mostrando los dientes. ¿Qué decía yo el año pasado? Ojo con el 2023. La economía tendría que haber caído 2 puntos por la sequía y 1 punto más por la falta de dólares. Tendría que haber caído 3 puntos, cayó 1,5 por los amortiguadores. Entonces, si yo vuelvo para atrás, Esteban, ¿de qué amortiguadores me hablas? Muy sencillo. Esto. 1, amortiguador 1, el plan platita de masa. 2, la brecha cambiaria. Para los argentinos dolarizados en flojo en stocks y para los extranjeros, esos dólares libres de overshoot fue una fiesta. Por eso las empresas me decían, Esteban, récord de venta en todas las ciudades fronterizas de la Argentina. Y 3, la psicosis inflacionaria. Esa inflación que iba en aumento implicaba que todos vayan y compren, compren, compren y acumulaban en la alacena. ¿Por qué? Porque veían que todo iba a explotar. ¿Y qué te daba refugio? Comprar. Ahora no tenés más la psicosis inflacionaria, no tenés más la brecha cambiaria. Y de plan platita pasaste al plan no hay plata. Entonces la estabilización se siente mucho más. Ahora, cuando abrimos y vuelvo a los sectores económicos, fíjense alta frecuencia del 2024. El agro está 28% arriba en actividad. Mercado inmobiliario está 24% arriba. Mayo fue el mejor mes en 8 años. Pesca está 18% arriba en actividad. Todo esto es actividad. Llegada de turistas 18% arriba, minería 9% arriba, petróleo 8% arriba, gas 5% arriba, ocupación hotelera no residencial 5% arriba, aunque abril se resintió. ¿Dónde está la crisis? Está todo expansivo, otro expansivo.
Y esto para los que me escucharon el segundo semestre del pasado no es ninguna sorpresa, porque ¿qué les dije yo? El barco bajonero se va a quebrar y el mercado externo, los sectores que están vinculados al mercado externo ni se van a enterar de que hay recesión. Y eso es lo que está pasando. Por eso esto también lo dije a finales del pasado, Argentina no va, no está y no va a un 2001, no puede. ¿Qué fue el 2001? 4 años seguidos de contracción económica. La economía cayó 20 puntos acumulados. Todos los sectores se agarraron de la mano y se fueron al fondo del mar como un Titanic. Y eso no está pasando hoy y no va a pasar, no puede pasar. Lo que está pasando hoy es que el mercado externo, que hay sectores que estaban bien, siguen bien, sectores que estaban mal, se ponen bien, conviven con un mercado interno que sí se mete fuerte abajo en ese valle. ¿Quién es el más afectado? La construcción, menos 32, bueno, el crédito menos 34. Un sector que estaba muy beneficiado por la brecha cambiaria, por el plan platita, la obra pública, etc. Y ahora se resiente más. Claro, si el sector estaba para este nivel, lo pongo acá arriba, tengo que estabilizar, cuando cae, cae mucho más. Producción de autos menos 26, patentamiento de autos menos 22, shopping menos 19, venta minorista menos 17, patentamiento de motos menos 15. El pozo de aire al cual se mete la economía, si yo lo hago a sectores, es el barco bajonero que se quiebra, con muchos sectores que siguen expansivos y el mercado interno que se mete ahí abajo en el valle, sostenido por el mercado externo. Nosotros hablamos, ojo, que este proceso va a ser heterogéneo. Hay sectores que van a seguir expansivos y eso está pasando. Y esta heterogeneidad sectorial iba a implicar heterogeneidad regional. Santiago del Estero, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, ¿cómo están? Muy mal. Salta, Neuquén, Córdoba, Santa Fe están más o menos, pero Salta y otros, Catamarca, ¿cómo están? Bien. Si yo les muestro el empleo, la radiografía laboral, la pérdida de empleo está en esas provincias y en otras provincias están expansivos. Si yo les muestro la dinámica laboral a nivel sectorial, la construcción ya perdió el 15% del empleo, más de 100.000 puestos de trabajo. Pero el agro está creciendo, minería está creciendo, petróleo está creciendo, servicio profesional está creciendo. Argentina no, esto es un mensaje importante, no está y no va a un 2001, a una crisis sistémica de actividad. Lo que no quiere decir que en este valle haya sectores que tienen su propio 2001, que es muy diferente. Y ahí tenemos que empezar a entender dónde estoy yo. Yo después voy a volver sobre esto, pero lo vamos a tener que pensar con esta lógica. Déjenme que borro. Yo les hablé al principio de 3 momentos económicos. La economía vieja de esta economía está inflacionaria, enferma, desequilibrada, y la economía nueva, a la que vamos, y el puente. Acá tenemos el momento 1, el momento 2, el momento 3. ¿Qué es el 2024? Es la transición macroeconómica, es esto. Que todavía tal vez hay que darle más forma al forma 3, seguro, pero esto ya quedó atrás, por las buenas o por las malas. Entonces, ustedes lo que tienen que pensar es, ok, Esteban, lo que me dice es que la transición implica, voy a cambiar de color, esto es lo bueno del Zoom, que algunos sectores van por acá arriba y otros se meten acá abajo, van el valle y después van a salir. Entonces, ahora ustedes tienen que identificar, voy a volver a cambiar de color, si ustedes eran los ganadores, los intermedios, los afectados o los muy afectados del modelo económico anterior, y el modelo al que vamos son los ganadores, los intermedios, afectados o muy afectados, y la transición. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo tengo clientes de todos los sectores. Entonces digo, no es lo mismo una reunión con un sector de energía, que estaba más o menos acá, está acá, uy, perdón, se me trabó, está acá y se va acá. Minería, estaba acá, acá. El agro, estaba acá, va acá, va acá. Construcción, estaba acá arriba, está acá abajo. Construcción está haciendo esto. Esteban, ¿estamos terminados? No, construcción se acopla y va, y es ganador. Es muy perdedor en la transición y no es muy ganador en el punto de llegada, pero es ganador también. Distintos son los sectores que hacen esto, están acá y son perdedores. O algunos sectores que estaban afectados. Pero digo, van a tener que hacer ese quiebre pensando, digamos, en este cambio de régimen económico. ¿Dónde queda mi nuevo nivel de actividad en el sector en el que estoy? Mi nueva realidad macroeconómica. Pero no es la realidad del 2024, que el 2024 es una transición macroeconómica y no es una realidad en sí misma. Y menos el primer semestre, porque el primer semestre es esto, el valle propio de la estabilización que todos los que hablamos el segundo semestre del año pasado sabíamos. Venía aceleración inflacionaria fuerte, caída de la actividad fuerte, pero con sectores expansivos a pesar de todo. Entonces, esto no es la nueva realidad.
Ahora, el mercado interno obviamente sufre por la pérdida de empleo en una economía que pasa de 5,7 desempleos y va a ir a la zona de 8 o 9 probablemente. Son 500.000 puestos de trabajo que se pierden. En los 90 la tasa de desocupación más baja fue del 10. En el 97 ya era del 14 y terminó en 23% en el 2002. Eso era una crisis sistémica de actividad, producción y empleo. Acá hay un daño en el empleo propio de la estabilización de ese mercado interno que se resiente cuando se intenta equilibrar la macro. Ahora, el problema, más que el empleo, son los ingresos reales. Esto es el poder de compra de los salarios públicos y privados, los picos del 2013, 2015, 2017. Esta la economía está, desde acá la economía argentina no crece. Toda la caída de Alberto Fernández no pudo. Y fíjense la caída brusca que se da cuando empieza a acelerar la inflación a masa, porque en noviembre mismo ya había caído 5,8 el RIPTE, fíjense. Esto es el gobierno anterior. 13% diciembre, 4,9 de enero, cae 1 y después empieza un proceso de recuperación. El CIPA que captura componentes no remunerativos cae menos, es un indicador, si quieren, más fiel, y después se recupera tal vez, pero con algo de irregularidad. Entonces, ¿qué me imagino? Esteban, ¿los ingresos reales quedan acá abajo? No. Esteban, ¿los ingresos reales recuperan fuerte en corta? No. Va a haber un proceso paulatino de recuperación de los ingresos reales. Tomen esto como driver de la recuperación, que voy a tomar después. ¿Qué quiero transmitir con esto? En este momento, la rueda de consumo en el arranque de estabilización tira fuerte para atrás y eso es lo que mete al mercado interno en esta profunda recesión. El principal canal de afectación de esto es la caída fuerte de los ingresos reales que genera el fogonazo inflacionario en el arranque. En la medida que la economía se estabilice, va a haber un proceso paulatino de más 1, más 0,5, más 1,5, más 2 de recuperación de los ingresos reales. ¿Por qué? Porque estos ingresos reales dan cuenta de una economía sobreajustada, es un ingreso real muy por debajo del nivel de productividad. Después vuelvo a esto. El mercado externo, fíjense, todo esto que ven acá, las exportaciones, es boom de precios del pospandemia. Pero miren las exportaciones con precios cayendo en lo que va del año, 8%. Miren cómo se están recuperando las exportaciones, 22% arriba. Y yendo a un superávit de balanza comercial, les dije antes, de 15.900 millones de dólares de mínima. ¿Por qué les menciono esto? La recesión tiene piso. No quiere decir que si no tenemos un problema político, la actividad del mercado interno no se resienta más. Se va a resentir más, claramente. Lo que les quiero decir es que macroeconómicamente ya hay fundamentos para ponerle piso a esta situación y empezar un proceso de recuperación. Me quedan 2 o 3 láminas, creo que estamos en tiempo para dejar casi la media hora, entonces quiero poner sobre la mesa un poco el mapeo de escenarios. Con lo que nos vimos al final del año pasado, gane Milei, gane Massa o gane Bullrich, decíamos, bueno, en el mapeo de escenarios a la hora de cruzar este puente en busca de estabilidad, decíamos, va a depender de 2 cosas, la calidad del programa económico, cuán bien hecho y ejecutado está, y el aguante social a todo este proceso. Había un escenario negativo, que lo llamamos espiralización. Esto que para el presidente Zipper, para mí era Cuasi Rodrigazo, no importa, son nominalmente disruptivos. Acá la inflación era 500, 600, 700%, imposible saberlo. No era 17.000, pero era 700, 800 o 1.000, con caída de la actividad de 5 o 6 puntos. Frente externo a externo, eso que querías evitar, no lo evitas, ok. ¿Cuánto le damos de probabilidad a esto? 50% de probabilidad de ocurrencia, barra 55. Esto a noviembre, diciembre del año pasado. Después había un escenario positivo, todo sale bien, con un frente externo que ayude. Acá hay B corta, la economía caía 2. Esteban, ¿cómo va a caer 2 la economía? Sí, porque el agro con la contraseca te devuelve la actividad y con los sectores pujantes la economía solo iba a caer 2. Con inflación de 130, 150, con apertura de mercados, salida rápida de toda esta situación. ¿Qué probabilidad le damos a esto? 10%, poca. Y después tenemos la estabilización conflictiva, que nos daba casi 40. Veíamos una salida lenta, levantamiento del cepo lento, riesgo país va a tardar en abrirse, tensión social, tensión política. ¿Qué pasó en este primer semestre? Yo le dije, pasamos el primer tiempo. ¿Y qué significa, Esteban, eso? Que gracias a lo que se hizo, el riesgo del negativo a negativo bajó considerablemente. No es cero, pero digo, vamos a poner un número, pasó de 50 a 20. Y esto es muy positivo. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Que el riesgo de disrupción nominal hoy es mucho menor del que era en diciembre. Y esto es muy positivo, insisto. Qué bueno, ¿cuánto se fue al escenario positivo? Nada, es más, el escenario positivo se canceló. ¿Por qué? Porque se complicó el frente externo, se complicó la soja, se complicó Brasil, se complicó la chicharrita, se complicó el Congreso.
se complicó el gabinete, se complicó el programa económico. Esto se hizo cero. Entonces, ¿qué significa? Que este que era 40 se fue 80. ¿Qué estoy viendo? Una estabilización conflictiva que va a haber que seguir trabajando. Contención política, económica y social. Y con recalibración del programa económico inminentemente. Estoy viendo estabilización al fin, pero que va a haber que trabajarla. Entonces, fíjense lo que sacó el FMI hace 2 semanas. Dijo, cumplimiento de metas, todo 10 puntos. Cumpliste la fiscal, la monetaria, la cambiaria, todo 10 sobre 10. Fenómeno. Ahora miren los riesgos del programa, y lo voy a leer textual. La recesión económica en curso podría prolongarse y el proceso de desinflación podría resultar más obstinado. ¿Qué está diciendo? Che, no hay B corta acá. Hay una U lenta, y es lo que yo ahora les voy a mostrar, estoy viendo. Y está viendo también, el proceso de desinflación podría resultar más obstinado. Ojo con la inflación de corto plazo. ¿Qué te está diciendo con esto? Que Argentina está yendo acá. Exactamente. Dos, las demoras en lograr la aprobación por parte del Congreso de las leyes fiscales podrían socavar los esfuerzos de extracción. Bueno, este se mitigó con la ley bases. Tres, en el frente externo las condiciones financieras mundiales podrían endurcerse más. Este se gatilló y por eso se canceló este. El FMI en definitiva está ratificando eso. Entonces, dado cierta, digo, en materia económica, yo les dije, hay importantes avances y hay cosas que están muy bien, pero cosas que hay que seguir mejorando. La clave acá es, bueno, ¿qué pasa con la calle? Con la tolerancia social. Entonces les voy a mostrar lo siguiente. Miren la confianza del consumidor. Así arrancó, perdón, ahí estamos. Así arrancó Néstor Kirchner. A mitad de tabla, Cristina, Cristina 2, Macri, Alberto, CAE y Milei. ¿Qué pasa en el arranque de Milei? Se destroza, se va a niveles muy, muy bajos. En febrero mejora, marzo mejora, más 1,2, más 1,8, más 1,3 abril, mayo mejora, junio cayó un poquito. ¿Dónde está la confianza del consumidor? ¿Dónde está el bolsillo de la gente? ¿Cómo está la gente? Mal. Está sintiendo fuertemente todo esto, claramente. Fíjense esto que sube acá a mitad de términos, son las elecciones legislativas y estos son las elecciones generales. Y este es el plan, la tasa del año pasado. Pero digo, bueno, ¿cómo está la gente para transitar todo esto mal? Miren la imagen del gobierno. A Néstor no lo conocía nadie, gana con el 22. Cristina 1, Cristina 2, Macri, Ilusión Esperanza, se cae Alberto, la pandemia y se destroza. Y mira y arranca arriba. ¿Y qué pasa en el arranque? Después de saltar fuertemente. Enero cae 8,7. Febrero cae 1,4. Marzo cae 0,5. Abril cae 4,4. Mayo mejoró. Junio volvió a caer. ¿Qué estamos viendo? Un proceso de erosión de capital político. ¿Qué terminó? La luna de miel. ¿Dónde está la imagen del gobierno? Muy arriba. Y esto es lo que se rompió, lo que se quebró. O sea, esto es lo que Oliveto llama muy bien la frustración y la ilusión entre la recesión y la esperanza. Y esto es lo que se quebró por primera vez. La gente está separando el bolsillo del corazón o de la cabeza. Fíjense esta forma y fíjense esta cómo se quebró. Entonces, cuando uno piensa en términos de los tiempos que están corriendo, está el tiempo político, hay elecciones el año que viene, yo diría, está holgado, está el tiempo social. Miro esto y digo, tenés un espacio todavía para terminar de corregir y arreglar y terminar la estabilización. Podés cruzar el puente. El tiempo financiero es el que más me empieza a preocupar. Y ahí está el tiempo económico también, claramente. Y ahí está la tensión. Entonces, digo, bueno, el tiempo económico tiene que ver con la recuperación económica. ¿Cómo salimos de esto? Esta es la pregunta que me hacen. Y al margen de la heterogeneidad sectorial que les mencioné, pensemos a nivel macro. Y piénselo de esta manera. La economía es como un auto, tiene un motor que es el PBI, es la producción. Ustedes producen y venden. Acá está el PBI, la producción, este es el año 2023, y acá están los 4 componentes de la demanda que vienen a ser las ruedas de un auto. Fíjense, el PBI el año pasado cayó 1,6. El PBI tendría que haber caído 3% y las IMPOs tendría que haber caído más o menos 10%. El PBI cayó 1,6. Y las IMPOs subieron. ¿Cómo subieron? Por las IRAs y ese esquema cambiario completamente inconsistente. El consumo privado creció 1,1, cayendo el ingreso real, también da cuenta de una macro desequilibrada totalmente. Consumo público 1,2 positivo, las expos cayendo, inversión cayendo. Viene el 2024 y lo voy a separar en semestres, porque hoy estamos a 11 de julio, estamos entrando ya, empezando a transitar el tercer trimestre, o sea, el segundo semestre. Separemos la entrada violenta a la recesión del valle y de la incipiente recuperación. ¿Qué pasó en el primer
semestre con la inversión se destrozó. ¿Por qué? Porque la obra pública está paralizada por el ajuste fiscal, 90% abajo. La construcción se resintió fuerte, está 30% abajo. Las empresas habían comprado máquinas para los próximos 10 años aprovechando los dólares baratos y los créditos subsidiados. Entonces la inversión en el arranque se cae fuerte. Segundo componente de la demanda, las exportaciones. ¿Qué pasa? Sube fuerte. Estas son las expo creciendo más de 20% en cantidades. Agro, minería, petróleo, economía de conocimiento, etc. Consumo público cae fuerte por el ajuste fiscal. Consumo privado cae fuerte por la pérdida de empleo, pero sobre todo por la caída de los ingresos reales. Esta combinación, ¿qué le generan a la actividad económica? Cae fuerte. Esa es la entrada al valle. Segundo semestre, la inversión va a planchar. No hay RIGI que te permita salir rápidamente en estos próximos meses de esta situación en materia de inversión. Pero se va a reducir el sesgo contractivo, sobre todo de la obra pública. La construcción empieza a morigerar la magnitud de las caídas. La inversión es procíclica, va a empezar a acompañar el valle. Las expos van a seguir expansivas. Consumo público seguramente se va a reducir el sesgo contractivo, pero va a seguir contractivo. Y el consumo privado empieza a levantar tibiamente, lentamente, después de esa caída fuerte del 20% de los ingresos reales, empieza más 1, más 0,5, más 1,2, más 1,5, lo que fuese, un proceso de recuperación paulatino del ingreso real que convive con pérdida de empleo, pero el P le gana al Q. La recomposición paulatina de los ingresos le gana a pérdida del empleo, con un crédito al consumo que lentamente va a empezar a traccionar. Y esta combinación que te da en el segundo semestre una economía transitando valle con salida lenta del valle. ¿Qué pasa en el 2025? La inversión acelera y mucho más el segundo semestre. Las expos siguen expansivas, 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 expansivas. El sesgo contractivo de la política fiscal se reduce a cero. Ah, Esteban, ¿viene el plan platita? No, no me lo imagino. Consumo acelera el ritmo de la recuperación de los ingresos reales y del crédito al consumo fundamental. Con esto la economía empieza a acelerar la velocidad de recuperación. Entonces, si ustedes miran esto no es B corta, es una especie de entrada violenta, valle, empieza a lateralizar y a subir lentamente y después, perdón, se me borró, y después acelera. Ahora, si Argentina sale de esta manera, apuntalada por estos sectores y por estos componentes de la demanda, la rueda de exportaciones, inversión y eventuales sustituciones de impuestos, Argentina tiene crecimiento económico por delante. Entonces, voy a terminar con una última cosa, un poco de historia, y abrimos la pregunta porque estamos con tiempo. Esta tensión entre el nivel de actividad y el esquema cambiario del tipo de cambio real y cómo se va a resolver. Lo que les voy a mostrar acá, esto va a ser muy interesante para los que tienen empresas que tienen más de 10 años, que tienen 20 años, porque van a ver reflejado un poco lo que les pasó con sus compañías a lo largo de los últimos años. Fíjense el 2001. ¿Qué teníamos? Contracción. Acá tenemos nivel de actividad en el eje horizontal y tipo de cambio real a plata de hoy en el eje vertical. ¿Qué fue el 2001? Si nosotros agarramos la economía del 98, la economía caía, se contraía, se contraía, se contraía, 20% cayó, con apreciación cambiaria y déficit externo. Acá abajo, vos vas a necesitar dólares. ¿Por qué? Porque vas a tener déficit. La economía gasta más dólares de los que genera. Entonces, si ustedes recuerdan lo que vieron en el 2001, fue una crisis fatídica. Después, cuando salimos, fíjense lo que hace el tipo de cambio, overshootea, la economía se contrae un poco más, pero en el segundo trimestre del 2002 ya había hecho piso, y miren lo que empieza a pasar. Cuando se empieza a ir a la derecha, está en fase expansiva, crece, 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 crece. Acá va a agarrar Néstor. Acá está el overshooteo del tipo de cambio. Yo le dije, acuérdense del dólar de 1700 de Néstor Kirchner. Entonces, miren lo que pasa con la actividad económica entre el 2003 y el 2007. Esto es en forma trimestral. Tiki, 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 tiki. Esta es la economía creciendo a tasas chinas del 9% durante 5 años, con tipo de cambio real muy alto. Miren lo que pasó en los dos mandatos de Cristina. Empieza todo el proceso de fuerte apreciación cambiaria. Hacemos el loop de la sequía y de la subprime en 2009. Fíjense que acá ya empieza todo un proceso de apreciación cambiaria. Empezamos a consumir las reservas. Y acá, ¿qué es esto que les voy a marcar acá? Este es el límite de la economía esta inflacionaria con el cual estamos chocando desde hace 12 años. Entonces va Cristina, no aguanta, devalúa, sequía, va, no aguanta, devalúa, va, no aguanta. Y miren dónde entrega acá. Con una economía ya en estancamiento estructural y un tipo de cambio muy parecido al de la convertibilidad, por eso nos quedamos sin reservas. Ahora, cuando viene Macri, sin sanear la macro,
intenta con atraso cambiario y financiamiento externo, y fíjense que nos da más actividad, por eso gana la de medio término. Cada vez que la economía va a la derecha, te está dando crecimiento económico. Cuando va para la izquierda, se contrae. Cuando pierde el financiamiento, fíjense lo que hace el tipo de cambio real, se va más arriba, tenemos una crisis externa y la economía se contrae. Viene Alberto Fernández. Y viene la pandemia. La pandemia nos hunde transitoriamente en ese famoso segundo trimestre de lockdown total. Alberto sale con atraso y apreciación cambiaria, vuelve a chocar, rebota y vuelve. ¿Para qué les muestro esto? Mírenme ahí, miren el arranque. Ese pozo recesivo que les mostré en los primeros 2 trimestres de la economía, fíjense cómo se va para la izquierda. Trimestre 1, que es el primer trimestre de este año, que ya venía cayendo en el cuarto trimestre del año pasado, y este trimestre, nosotros estamos acá. Entonces, acá abajo va a haber tensión en las cuentas externas. Entonces, yo les digo a ustedes, les mostré en el arranque un poco de historia, en 2 minutos les barrí 130 años de historia económica, 12 años de estancamiento estructural y ese retroceso relativo de la Argentina. Cuando uno piensa lo que quiere hacer Milei, el programa económico, este régimen macroeconómico al que vamos, pero sobre todo la transición, empieza a encontrar ciertos temas que todavía falta resolver. Entonces, cuando uno mira, bueno, hoy qué tenés, nivel de actividad bajo, fíjense, de acá a acá la economía está prácticamente 10% abajo del techo de esta economía esta inflacionaria, pero con un tipo de cambio que ya está abajo. Y este es el problema que estoy viendo yo. Entonces, ¿cuáles son los posibles desenlaces? Yo le digo, bueno, hacia adelante yo estoy optimista. Argentina tiene crecimiento económico por delante. Y va a tener un tipo de cambio fuerte. El problema que yo estoy viendo es que el gobierno va a intentar conectar estos puntos así. Y yo creo que acá tenemos un problema, con riesgo de que esta recuperación no venga y tengamos una L. O una U muy profunda. Y esto es un problema, porque no vamos a tener dólares para financiar esto. Y además, esto para ustedes en términos de actividad y para la gente en términos de empleo va a ser mucho más difícil. Ahora, la tangente que yo estoy viendo es con recalibración y después sí vamos a buscar en el marco de una economía estabilizada y reformada crecimiento económico. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque para mí acá hay que disociar el corto plazo del mediano plazo. No tiene nada que ver lo que vamos a vivir este trimestre y tal vez el cuarto trimestre de este año versus lo que va a pasar en los próximos 2 o 3 años. Yo creo que hay un proceso de cambio de régimen macroeconómico de fondo muy profundo y a mí me dan bastante optimismo de mediano plazo. Para mí Argentina tiene enormes posibilidades con un 2025 que probablemente ya sea expansivo y muy expansivo para los sectores ganadores, pero eso no implica que no haya tensión y amerite ir con cautela en el corto plazo. Y el corto plazo son los próximos 2, 3, 4 trimestres. Hay que disociar este puente que estamos transitando, que todavía no terminamos de transitar, que para mí se avanzó un montón, pero todavía falta, de esa economía en el punto de llegada. Hay optimismo de mediano plazo por esta economía que se está arreglando y está encarando reformas que tienen que encarar. ¿Para qué? Para dejar 12 años de estancamiento estructural y muchas décadas de divergencia o retroceso relativo. Pero el corto plazo sigue teniendo sus desafíos. Con esto termino, dejo de compartir y abrimos para preguntas. Bueno, gracias, Esteban. Les recuerdo a todos que en la barra inferior de Zoom tienen la opción en reacciones, o si tienen Zoom en inglés, dice reactions, y pueden levantar la mano para que pasemos a las preguntas. Ya tenemos a Andrés. Andrés, te escuchamos. Sí, perdón, ahí recuperé el sonido. Bueno, gracias por la presentación. Si vamos a seguir con una economía donde el tipo de cambio va a seguir apreciado, ¿ves la manera en la que entiendo propone el gobierno es mejorar la competitividad a través de la baja de impuestos? ¿Eso a partir de cuándo pensás que puede suceder y si es factible y si crees que lo van a hacer? Perfecto, Andrés. Ese es el problema de secuencia que yo mencioné cuando mostré el tipo de cambio real. La estabilización, la normalización y las reformas estructurales que vía aumento de productividad tener ese shock de competitividad es un proceso lento y que para mí va a ser entre el 2025 y 2027. Y eso es incompatible con la velocidad a la cual se te apreció el esquema cambiario. Y eso es lo que lo hace inviable por un problema de secuencia.
Entonces, si yo agarro cualquier precio de la economía y miro cuánto tienen impuestos, de costos logísticos, de extracostos laborales, de costos, lo que fuese, está claro que el problema de Argentina no es el tipo de cambio. Ahora, mientras vos, el tiempo en solucionar esos problemas sea largo, vos transitoriamente vas a tener que resolverlo de otra manera. Entonces, ese dilema para mí es falso. El problema es de secuencia. Y ahí es donde digo que como la velocidad a la cual van las reformas no es compatible con la velocidad a la cual te encareces, vas a tener que recalibrar. Lamentable, lo lamento, pero lo vas a tener que hacer. Entonces, es como que yo les diga, con un ejemplo muy simple, yo juego al fútbol y por los próximos 3 años, como me voy a entrenar como Messi, con la misma dieta que Messi, con el mismo preparador físico, todo, yo voy a jugar como Messi, voy a cobrar como Messi, y ustedes me digan, bueno, Esteban, allá vos, si lo intentás y lo lograste, felicito. Ahora, si yo les digo, yo quiero cobrar como Messi desde hoy, antes de jugar como Messi, usted me decía, Esteban, no, eso es imposible. Y ese es el problema que estoy viendo, Andrés. Entonces, la secuencia de ese shock de productividad y shock de competitividad es lenta. Por eso el esquema cambiario amerita una recalibración. Muchas gracias, Andrés. Vamos con la pregunta de Ignacio. Gracias, Flor. Bueno, espectacular, Esteban. Clarísima la presentación. Gracias, Gracias. Ignacio. Una pregunta orientada al consumo privado. Para los que no somos economistas, dijiste que si se mantiene el crawling peg en el 2%, se resentiría la inflación. Perdón, la recesión. Aunque mostraste shopping 19 abajo, Came 17 abajo, supermercados 13 abajo, decís, hay espacio para más recesión si se mantiene el crawling peg. Entonces después dijiste, me imagino en este tercer Q bisagra, un salto evaluatorio, dijiste, aumentaría, después bajaría. La pregunta es por qué, si interpreté bien, ¿no? ¿Por qué crees que el consumo va a repuntar en el cuarto Q si se da eso sabiendo que el poder de compra hoy de los salarios está hecho bolsa y se vendría esa subidita de inflación? No sé si fue... Vos tenés 3 drivers fundamentales si querés que motoricen el consumo. El nivel de empleo, el nivel de ingresos reales y el crédito. Los ingresos reales tienen 2 grandes componentes. Las transferencias del sector público, principalmente jubilaciones, pero pensiones, planes, y los salarios reales. El empleo, ¿qué pasa con el empleo? Vamos a un proceso de pérdida de empleo mientras se estabiliza en los sectores más afectados, construcción, gastronomía, el sector público, si quieres. Ahí yo estoy viendo que se van a perder 560.000 puestos de trabajo, de los cuales ya se perdió casi la mitad tal vez. Entonces, ahí tenés un primer driver que te afecta. ¿Qué pasa con los ingresos reales? En el arranque se pegan un viaje de novela. Esa caída fuerte de 20 puntos, después encuentra piso y empieza un proceso de recuperación paulatina. Digamos, si la inflación viaja, si yo termino de esta, después tengo que hablar de la recalibración y cómo sería, ahora voy a esa parte, Ignacio, pero digo, en el fundamento es, si esto está sobreajustado, la inflación va a ser 2, yo puedo recomponer 2,5, 3, y hay recomposición de los ingresos reales. Y en la tercera palanca va a ser muy expansiva, va a ser el crédito, porque hay 50% del activo de los bancos que va a volver al sector privado, y la mitad de eso más va a ir al consumo. Y esto ya se vio hace 2 meses en el sector automotriz, que no vendía un auto, empezó a aparecer el crédito, empezaron a salir los autos. Pero al margen de eso, esto va a ser lento, Ignacio. Yo no digo que va a ser, por eso yo no veo B corta, no hay posibilidad. Convive un daño en el empleo con una recuperación del ingreso que va a ser lenta y el crédito al consumo que aparece después. Ahora, eso en la trayectoria, déjame decirte 2 cosas más que yo creo hacia adelante, si vos estás estrictamente del consumo. El consumo este año va a caer entre 6 y 7 puntos. El consumo macro, hay sectores que van a caer 2, hay un sector que está más 2 o más 5, está positivo, y otro que está menos 15 o menos 20. Línea blanca está menos 50. Entonces, pero a nivel macro es menos 6, menos 7. El año que viene va a dar más 4. Es una economía que se empieza a recuperar. O más 3,5. Si yo pienso en la economía del año que viene, el PBI, la producción, que va a estar en la zona de entre 4 y 5 de recuperación, las exportaciones y la cuenta de inversión va a estar superando ese nivel, el consumo va a estar por debajo. Y esto tiene que ser así, yo lo lamento. Pero si yo quiero crecimiento económico, el consumo no puede crecer a más velocidad que el nivel de producto y del ingreso. Porque si no, eso es inconsistente y no salimos más. Entonces, yo te pregunto, ¿vos querés B corta y salir rápido y que el consumo se levante en 2 meses? ¿O querés 5 o 10 años de crecimiento económico? Creciendo al 3, al 3, al 3, al 3, al 3. Entonces, esto lo he discutido con el presidente, con el equipo económico. Muchachos, no hay y no puede haber B corta. Lo lamento, calmen ansiedades. Necesitamos que la operación salga bien del quirófano y crecimiento económico. Y en ese crecimiento económico, Ignacio, ¿qué me imagino si estás en consumo masivo, lo que fuese? Una economía creciendo al 3, 4, 5 lineal por año, más o menos, con un consumo creciendo entre el 2, 3 y 4, pero en forma sostenida.
Pero eso es en el punto de llegada. Déjame un último punto a la respuesta, que es, ok, hablame de la recalibración del esquema cambiario y el impacto en el consumo en estos meses. Vos decís, Esteban, me pegó un viaje de novela menos 20. Flota, porque el ingreso real se levanta, pero conmigo en pérdida de empleo. Entonces digo, ahí vaya. Y también lentamente empieza, bueno, ok. Pero hay que hacer un movimiento más. Yo ese movimiento lo veo sutil, quirúrgico, con mucha comunicación y coordinación, y tal vez hasta es expansivo. ¿Se acuerdan que el presidente decía los shocks son expansivos? Este es un shock hipercontractivo, porque está mal ejecutado. Entonces, si yo digo, hoy un dólar implícito para importadores está en 1100, un dólar implícito para exportadores está en 1000, casi 50, el dólar de exportación, un poco menos, por el blend, el otro por el impuesto país. Yo saco eso y habiendo avanzado en el plano fiscal, el plano monetario, el plano cambiario, hago el movimiento con comunicación y coordinación. ¿Qué es esto, Esteban? ¿De qué me hablas? Muy sencillo. El jueves 14 de diciembre yo tengo clientes, consumo masivo, que aumentaron 120% los precios. Cuando vos ves eso de que yo te mostré precios relativos, mucha parte de lo que estaba adelantado se adelanta más. Entonces la recesión empieza a ser brutal. ¿Por qué pasó eso? ¿Por culpa de ustedes? No, por culpa de los que están ejecutando el programa económico, que no comunican y coordinan el movimiento. Entonces, si yo voy a subir el caballo y yo hago este movimiento sutil, quirúrgico, y el tipo cambia, voy a decir un número, se va a 1200, 1300, donde la devaluación efectiva por un importador es del 8%, y yo lo hago con coordinación, me animo a decir hasta que algún control de precios, el ingreso real no se resiente y debería recuperarse porque es uno de los precios relativos que quedó abajo. Entonces, en diciembre pasó todo lo contrario a lo que tendría que haber pasado. Había precios tan atrasados que seguían atrasados, las prepagas, las tarifas, etcétera. Precios que estaban adelantados que se fueron más adelantados. Por eso la caída del ingreso real fue mucho mayor y el daño del consumo fue mucho mayor. Entonces, si esto se vuelve a repetir ahora, tenemos un problema. Entonces, eso que yo tengo una estabilización conflictiva con una recalibración efectiva, no está sucediendo. Entonces pasa a lastimar más el nivel de actividad. Y es un problema. Pero yo te voy a decir, Ignacio, la estás lastimando innecesariamente, no porque la macro lo necesite, tenga que reducir lo que denomina la absorción doméstica, el nivel de gasto doméstico, el consumo. Ya está sobreajustado esto en parte. Hay un problema en si querés, el mercado el esquema cambiario. Pero Argentina no tiene que seguir generando una caída de los ingresos reales. Al contrario, tiene espacio para recuperar. Esteban, volvemos al ingreso real del 2017, 2015, 2013, de ninguna manera. Pero sí podemos volver de acá a 5 años de verdad, en forma genuina y en forma sostenible. Pero para eso tenés que terminar de estabilizar. Entonces hay que separar estas secuencias. Gracias, Esteban. Muchas gracias, Ignacio. Vamos con la pregunta de Richard. Sí, Esteban, vi que mencionaste que te preocupa, como a muchos otros economistas, la brecha del 50%. Lo que no entiendo es que el dólar oficial no existe para nadie. El exportador está a 1050, el importador a 1080, el individuo a 1300, con lo cual la brecha real para mí era de 30% máximo. ¿Por qué todo el mundo habla de una brecha que no existe con un dólar que a nadie puede acceder? Es que en realidad no es un problema de nivel de brecha, es un problema de dinámica de brecha. La brecha tiene, si yo quiero estabilizar, yo tengo que terminar unificando el esquema cambiario. Sí, Ahora, si la brecha está en aumento, vos fíjate, vos dijiste, el dólar para un importador es 1100. ¿Para qué importador? Si pagan a 4 meses o a 180 días. En realidad es el valor presente esperado de ese tipo de cambio, con un crawling del 2. Pero el ROFEX está al 5, porque el ROFEX captura expectativa evaluatoria, que en parte es el reflejo de la brecha cambiaria. ¿Qué te quiero decir, Richard? Si la brecha sube, que es lo que pasó, la curva de ROFEX sube. Si la curva de ROFEX sube, el precio implícito de un importador, valor presente, sube, es inflación presente. Entonces, cuanto más suba la brecha, voy a estar más lejos de terminar de cruzar el puente y estabilizar la economía. Entonces, no es un problema de nivel, es un problema de que no puedo terminar este intento de llevar la inflación a cero. No la bajo más. El crawling al 2 más brecha por este esquema de diferimiento de importaciones, más el blend exportador que se te mete automáticamente, el trigo, con el contado con liqui en 1100, te da un blend exportador. Con el contado con liqui en 1400 es otro blend, se te mete directo en la dinámica inflacionaria presente. pero Entonces, si yo no aumentas, digo, si aumentas la tasa de crawling, también se repercute por eso igual. para mí no hay que acelerar el crawling. Ok, ok. Yo lo vengo diciendo desde febrero a marzo, ahí en su momento algún economista decía, proponía, este esquema se va a asfixiar, acelerar el crawling. Bueno, si lo hacías en enero o febrero, tenías una ventanita de oportunidad para ir con un crawling acelerado, pero ojo que el puente se te va a hacer largo. Sí.
Porque acá tiene que bajar inminentemente la inflación. Eso es cruzar el puente. Si yo tengo la economía estabilizada, después le empiezo a dar ritmo a la recuperación. Entonces, si yo le dije, el puente tenía 2 tiempos, cada tiempo tiene un objetivo. El primer objetivo era evitar una hiper. El segundo, la inflación tiene que ir a cero. Para que la inflación se vaya a cero, la brecha se tiene que ir a cero. Cuanto más se aleja de cero, más se me aleja y se me tira el puente. Y entonces el efecto ansiedad en esta economía en la cual convive la frustración y la esperanza va a empezar a primar en estos meses. Y esto es lo que está pasando. Entonces, Ok. es un problema la brecha en ascenso. La brecha tiene que converger y está divergiendo. Gracias, Richard, que termines muy Gracias. bien tu día. Vamos con la Gracias. pregunta de Eduardo. Hola Esteban, muchas gracias por la charla. Esteban, mi pregunta tiene que ver cuando hablaste de la estabilización conflictiva. ¿Qué actores considerás que pueden verse más afectados por esa estabilización conflictiva? Y una segunda preguntita cortita sobre la Perdóname, Eduardo, última. ¿qué actores o qué sectores? ¿Actores o sectores? Me refiero a sectores, Sectores. sí. Y la última, una cortita sobre lo último que explicaste, no tengo formación económica por ahí, por eso no sé si comprendí bien. Vos decís que el mejor escenario sería una expansión económica con tasa de cambio bajo. Fue lo último que dijiste en la última filmina. Está bueno, Eduardo, la pregunta, el comentario. Yo digo que el punto de llegada, si vos tenés, después de décadas y décadas, una economía sana, sin desequilibrios fiscales externos, transitaste todo el set de reformas, vos estás jugando como Messi. Yo les digo algo, Argentina va a empezar a generar riqueza. Hasta acá venimos generando pobreza, pobreza, pobreza. Y en ese generar riqueza, propio de una economía estabilizada, etcétera, el tipo de cambio real va a ser bajo. Y va a tener, obviamente, una contracara de productividad, de competitividad. Entonces, como punto de llegada, tal vez el presidente y el equipo tienen razón. Es más, debería suceder, Eduardo, que tengas un tipo de cambio real fuerte, una moneda fuerte, propio de una economía sana, que ya no tenés déficit fiscal, no tenés financiamiento vía emisión monetaria, tenés una moneda que se cuida, una tasa de interés positiva, etcétera, etcétera. Entonces, como punto de llegada, yo casi que no tengo dudas de eso. Lo que discuto es la secuencia. Y vos hoy no podés ir a eso todavía. No podés ir al encarecimiento de los 90, que ya el encarecimiento de los 90 no funcionó, o sea, hay que transitar mucho más reformas, con la improductividad de los últimos 15 años y con 40 puntos de gasto público adentro. No podés. Entonces, eso es tema uno. Respecto al tema de los sectores, primero les voy a decir los beneficiados, si querés, y voy a armar un equipo de fútbol. Y cuando piensen los sectores, separemos, como dije recién Eduardo, la transición del punto de llegada. Son dos estadios muy diferentes. Pero déjame pensar en el punto de llegada. Y si armo un equipo de fútbol, tenés el agro, va al arco, minería, petróleo, energías renovables, gas, defensa. Construcción, acopla al medio. Industria alimenticia, industria farmacéutica, industria automotriz, alguna otra que otra industria. Y arriba, economía del conocimiento, servicios profesionales, financieros y turismo. Todo esto es ganador, 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 ganador. Pase lo que pase. Ahora, ¿qué pasa en la transición? Hay sectores de esto que yo mencioné que están afectados. Por ejemplo, algunos sectores, industria, construcción, muy afectado. Y si yo abro la industria, alimentos está menos 5, línea blanca está menos 50. En la economía de llegada hay que ver dónde termina el set de reformas, la estrategia de apertura económica, lo que fuese, que no está claro, yo no lo tengo claro, pero hay sectores ahí que sí son sensibles, Eduardo, claramente. Y sobre todo muchos sectores industriales, que van a perder mucho dinamismo. Cuando vos tenés una economía cerrada, con mucha protección y mucho estímulo al mercado interno, esos sectores funcionan bien. Textil, indumentaria, calzado, plástico, electrodomésticos, línea blanca, bienes semidurables, bicicletas, juguetes, etc. Entonces, muchos de esos se empiezan a resentir. Ahora, Esteban, yo estoy en indumentaria, próximos 5 años, tal vez industria de indumentaria tiene un desafío, pero tal vez el comercio de indumentaria va a vender el doble de ropa. Hay que ver qué pasa. Entonces, Argentina, de alguna manera, este cambio de régimen macroeconómico implica un cambio también de estructura económica, con ganadores y perdedores. Y algunos que eran ganadores siguen siendo ganadores. Algunos que eran perdedores ahora van a ser ganadores. Algunos que eran ganadores ahora van a ser perdedores. Esto es fundamental. Yo tengo que anticipar mi nueva realidad macro y tomar medidas para eso. Tengo que readecuarme.
que yo sé que muchos de ustedes, porque hablo con varios, están pensando con esta lógica, pero Eduardo, importante, separar la transición del punto de llegada. Yo no me puedo asustar por un -20, un -30 en un año de transición, si después tengo un sector que igual va a seguir dinámico. Alimentos, la industria alimenticia, tiene un porvenir fenomenal. Ahora este año hay alimentos que están -3, -5, -7, -10, -15 y -20. Ah, Esteban, entonces no se va a vender más Fernet Branca en Argentina. No, no tiene nada que ver. Este año sí, te cae 20. El año que viene más 10 y vas a ir +5, +5, +5, +5. Entonces es un problema temporal, no permanente. Muchas Gracias. gracias, Eduardo. Vamos con la pregunta de Alberto. Alberto está muteado, ¿eh? A ver, ahora. Ahora Ahí sí, está. ahora Ahora sí. sí. Gracias. Hola Esteban, ¿cómo estás? Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Muy bien. A ver, contame cómo haces para hacer una devaluación, sacar la brecha del 50 y no espiralizar y entrar en ese juego de eterno de Argentina que no te lo voy a explicar porque vos lo sabés mejor que yo. Clarísimo, Alberto. Yo por una cuestión de tiempo no incorporé los planes de estabilización exitosa de Argentina, la Australia y la convertibilidad, pero vos los conocés. ¿Cómo hicieron? Se puede. Ahora, esto está buena la discusión, porque hay economistas que dicen, no, esto es una calecita, no lo frena más. Y eso no es cierto. Es más, cuando vos ves el tipo de cambio real de Macri 2016-2017 y te pasás al 2018-19, la calecita se movió en forma incompleta. Vos corregiste el tipo de cambio real y se frenó. Entonces, ahora, ¿qué necesita esto? Necesita un programa. Consistencia macroeconomía atrás. El pilar es la política fiscal. Y yo te voy a decir, Alberto, hicimos lo más difícil. Estamos haciendo lo imposible, que es corregir las cuentas públicas por las buenas. Esto no se hizo nunca en la Argentina. Che, hiciste la parte difícil, no vas a hacer la parte que no es tan difícil. Bueno, a eso sigue el saneamiento del balance del Banco Central, que está a mitad de camino. Vas a tener que conseguir dólares y vas a tener que ver cómo seguís saneando el exceso de peso en la economía. Todo esto debería venir en el marco de un programa con el fondo, con algo de dólares, va a ayudar un montón. Y como comunicación y coordinación, cosa que no estuvo. Yo insisto, los programas de estabilización son 50% consistencia macro, 50% comunicación y coordinación. Pensá en Zurruirí y Cavallo. Acordate que Alfonsín arranca con Greenpool. Gira, falla, viene Zurruirí y la manda a guardar. Y Cavallo fue el tercer intento de Menem. Entonces, es difícil, tiene sus complejidades. Ahora, como vos ya hiciste la parte más difícil, el apuntalamiento fiscal y el avance parcial del saneamiento del balance del Banco Central, yo te diría que tenés bastante, se te empieza a abrir espacio para, ahora faltan condiciones, claramente, y ojalá que el real en Brasil vuelva a 5, la soja vuelva a 500, que consigan 5.000 o 10.000 palos de afuera, con eso terminar mal el plafón. Si hiciste lo difícil, metele confianza. Necesitas dosis de confianza, porque Macri levanta los controles en base a todo confianza, porque seguía teniendo la economía desequilibrada, algo de dólares que consiguió, y logró. Entonces, yo te diría que hay un espacio, Alberto, y después si querés le meterás heterodoxia, controles de precios. Lo digo, la comunicación y la corrección no puede no estar, eso que las empresas hicieron en diciembre, que se desbocaron, no puede pasar. Y eso no es un problema de las empresas, es un problema de la política económica y de la ejecución del programa. Está mal jugado, por eso fue mucho más duro. Ahora, si yo le digo a ustedes, muchachos, por 180 días no muevan los precios, el dólar acá, yo te digo, no es 120% arriba. Insisto, si yo llevo el dólar a 1.200 para un importador, sacando impuesto país, la devaluación efectiva es del 8%, ¿cuánto querés trasladar a precio? Cero. Porque tenés una recesión brutal y estás haciendo los deberes macroeconómicos. El que quiera ir va a profundizar su recesión. Digo, hoy está preparado el escenario para hacer esto. Le faltan algunos condimentos, pero son factibles de conseguirse. Se te está abriendo espacio para hacerlo. Esteban, ¿tiene riesgo cero? No, tiene riesgo. Y si no lo sabes ejecutar, bueno, habrá que darle paso a otro, no lo sé. Lo que yo te digo es, si no lo haces, acá hay riesgo de L. Y la caída de la producción de la imagen del gobierno va a venir por otro lado, porque el desempleo se verá al 12 o el 14 y la situación va a ser compleja por el otro lado. Es difícil, en el momento es difícil, pero yo creo que hay bastante espacio para.
Gracias, Esteban. Gracias, De nada. Alberto. Vamos con las últimas dos preguntas, primero con Leandro y después seguimos y terminamos con Ignacio. Hola, ¿cómo estás? Es un poco complemento de la pregunta que hicieron ayer, que hacía recién, perdón, y es ¿cuánto crees que puede tolerar de devaluación? No sé si se me escucha bien. De devaluación este salto que estás hablando. Si el crawling peg no se toca, digamos, hasta junio, o sea, se hablaba mucho de que la corrección podía llegar a ser de 15 a 20 puntos, y hoy estamos hablando más tirando a 30, ¿o qué es lo que ves vos que Y podría yo llegar a pensaría, tocar sin Leandro, pasarse tanto? en términos de magnitud y de timing son cosas muy complejas, porque Sí. la realidad es dinámica, el contexto externo cambia, de repente la soja se sube a 500 o te baja a 400, el real se aprecia o se deprecia, pero entonces digo, lo que yo voy a decir acá, tómelo con pinzas. Yo estoy diciendo, acá hay un esquema macroeconómico que está mostrando síntomas de asfixia del esquema cambiario y de algo que no cierra, que puede poner en riesgo la integralidad del programa. Bajo esa hipótesis, mi escenario base es que va a haber que recalibrar el esquema cambiario. En esa recalibración, yo te digo, en términos de timing, toda la atención va a estar en este trimestre, toda entera. Va a ir de menos a más esta asfixia, esta tensión. Va a estar ahora. Entonces, no me imagino este movimiento el año que viene. No me lo imagino en noviembre, diciembre. Me lo imagino más ahora. Y en términos de magnitud, yo creo, de vuelta, hay que ver cuántos dólares se consiguen, si viene con el fondo o no, si se arma algún pool de dólares con los bancos, lo que fuese. Pero yo te diría, no menos de 1.200, no lo haría, no lo haría. Y tampoco necesitas mucho más de, no sé, de 1.400. Entonces, si yo digo de 9.20 el mayorista, 9.50 el minorista, a 1.200 es un 25%, que efectivo para un importador es del 10. Sí. Y si no, Sí, si será del levantás lo otro, 35. sí. No me lo imagino de 50, 60 o 70 y menos de 100%. No hay necesidad. No, estoy de acuerdo. Y lo que No, la sí pregunta, creo y que el año que debería viene venir, no, perdón, Leandro, perdón. debería No, el venir año que sí viene o no sí. porque se traslada más a precio. Digamos, si ya estás entrando en recuperación, se trasladaría más a precio también. Sí, claramente. Además de las elecciones. Pero debería venir con levantamiento de capas del cepo. Levantamiento de capas. Capaz. Ok. Gracias. De nada. Gracias, Leandro. Gracias, Flor. Esteban, hiciste mucho hincapié a futuro en la comunicación, ¿no? Y me imagino que tenés contacto con en el gobierno, con, no sé, si con Caputo, Milei. ¿Qué probabilidad de ocurrencia le ves a que hagan un giro en la comunicación? Porque Milei claramente es un talibán de la libertad y vos hablaste de la posibilidad de hablar de acuerdo de precios con los empresarios, todo, que filosóficamente está en las antípodas de este señor. ¿Ves alguna chance de que baje un poco el copete y se baje de ese pedestal y sea un poquito más pragmático? Yo creo que sí, Ignacio. Yo creo que en el fleje aparece mucho pragmatismo. Y creo que deberían estar tomando nota que tienen un serio problema de comunicación, pero en la parte económica, en el resto, la estrategia de comunicaciones es bastante buena si uno mira la imagen del gobierno, los niveles de aprobación. Ahora, en términos de cómo uno va guiando la ejecución del programa económico, ahí deja bastante que desear desde mi punto de vista. Y yo, si querés, no sé si me aferro ahí a cierto optimismo, pero yo creo que hay un pragmatismo que va apareciendo cuando se quedan sin recorrido. Y vos fijate que esto que hablamos de libertad de mercado, etcétera, pero hoy convivimos con controles de precio, un esquema cambiario que es un torniquete más complejo del que teníamos el año pasado. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque hay cosas que no cierran, no porque quieren. Entonces, yo creo que, no sé si de vuelta, si es una ilusión, una esperanza, sin fundamento, pero yo creo que eso debería y va a aparecer. Porque es casi una obviedad. Y digamos, el error que cometieron con las prepagas, dejarlo, no, Claro. aumenten lo que quieran. Bueno, fenómeno. Sí, pero mira lo que comentaste, volvé para atrás. Digamos, es un error en el arranque, es un error después. Doble error. Entonces, yo creo que no subestimemos el proceso de aprendizaje del gobierno y del propio presidente. Yo no lo subestimaría. Y tampoco subestimaría el pragmatismo que para mí está. Ahora, si es suficiente eso, ¿no? Para que realmente aparezca, no lo sé. Lo que yo digo es, los síntomas van de menos a más. Y ya están apareciendo con bastante. No es que
vos tenías un problema creciendo por dentro que nadie lo vio a lo Macri, y un sudden stop te hace caer en 2 segundos todo. Acá los síntomas van de menos a más, y está bueno que ya hayan aparecido incluso un poco antes de lo que esperábamos varios. Esperemos que prime ese pragmatismo y ese proceso de aprendizaje. O sea, tu posición es elijo creer. ¿Ves? Me agarro de alguna Vos señal. fíjate, que no estoy en el lado de elijo creer y todo va a salir bien, la convergencia es en este primer intento, esto es B corta. Yo elijo creer que Argentina se va a terminar de estabilizar en formato conflictivo, recuperación lento, tensión social y política, y con recalibración del programa, una recalibración que va a salir bien. Yo estoy ahí. Ojalá. Gracias, Esteban. De nada. Muchas gracias, Esteban. Impecable como siempre. Un tiempo récord, toda la información que nos diste en esta Había hora. muchos temas, pero Sí, bueno. muchos temas, total. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos pasamos un poco de tiempo. Los dejo, como siempre, con la encuesta post-evento para poder seguir generando mayor valor aún. Y les cuento que en agosto vamos a tener una edición especial de mesas de ayuda por la ley de bases en materia fiscal, otra por materia laboral y otra de comercio exterior. Así que están todos invitados. En breve les vamos a enviar la comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Florencia. Gracias a todos. Que tengan buen día. Hasta luego.